dispara y luego apunta, ¿no? Y ese creo que sí, es un poco así se va mi vida. Y ni creas que me encanta, o sea, sí me gustaría poder tener más certezas de las cosas que hago y como decir, bueno, a ver, ¿para dónde vas y por qué y todo? Pero me gana a veces el entusiasmo, la inquietud y para cuando acuerdo ya estoy haciendo lo que dije que lo iba a hacer hasta después o me encuentro haciendo algo nuevo y creo que todo esto ha tenido que ver con aprender a lidiar conmigo mismo, o sea, ha sido un proceso de autoconocimiento y creo que es donde me siento más cómodo porque ese proceso no sucedió sino hasta, yo creo que de manera formal hace unos 10 años, de 10 años para acá, han pasado un montón de cosas en mi vida que me han forzado a empezar a voltear mucho hacia adentro y tratar de entenderme un poco y tratar de hacerme funcional con lo que sí soy y no pasármela reclamándome lo que no. Bienvenidos, Injodibles. Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, Injodibles. El día de hoy está conmigo una personalidad, está conmigo un hombre, está conmigo para mí una leyenda, una persona con un carisma, con una historia que ustedes escucharán. Él es José Luis Garza, mejor conocido como Yogi, una persona a la que tuve la dicha de cruzarme en su camino hace ya algunos añitos aquí cuando llegué a Monterrey y con el cual he tenido oportunidad de caminar algunas interesantes aventuras. Así es que hoy estoy muy contento de darte la bienvenida, Yogi. Muchísimas gracias por estar aquí. No, hombre, gracias a ti por invitarme. Me dio muchísimo gusto leerte y saber que estás haciendo esto y la invitación me emocionó bastante. Qué padre, compadre. Pues para mí es emoción y además es algo, no sé, una sensación especial porque pues tengo a un profesional del micrófono. Ya José Luis, vamos a decirle a partir de este punto, como le decimos todos los que lo apreciamos, Yogi, mi querido Yogi ya nos contará su viaje del héroe, pero están ustedes ante un hombre polifacético que tiene un talento enorme y que tiene una relación muy especial, entre otros elementos, con el micrófono. Así es que, mi querido Yogi, a la usanza de este podcast, empezamos con esta frase poderosa. Érase una vez un pequeño José Luis Garza. ¿Dónde empieza tu historia? Yo creo, cuando me pongo a pensar de dónde viene todo, caigo en el argumento de que siempre me gustó cantar. Y creo que esa ha sido la excusa perfecta que me ha tenido inquieto a lo largo de la vida. Desde chavito me ponían, no sé si me gustaba cantar o me ponían a cantar en la casa, pero era como un elemento así muy permanente en la dinámica y cultura de mi casa. Mis papás cantaban, yo me acuerdo muy bien, mi papá tocaba la guitarra. Y me acuerdo muy bien que en sus reuniones siempre traían la guitarra y siempre estaban cantando. Entonces, yo no sé si de alguna me empecé como a clavar con las canciones que cantaba mi papá y creo que por ahí empezó un poco el rollo. La primera canción que tengo así como en mi cabeza fue La Mochila Azul, cuando Pedrito Fernández la cantaba. Y me acuerdo que se convirtió como en la canción que yo creo que me la enseñó mi mamá para poderme decir, ahora canta esta. Como que, ahora espérense porque va a cantar La Mochila Azul. No sé si era famosa en ese entonces. Pero cuando íbamos a las piñatas de los compañeritos y de los amigos, ya era como que de ley de que, bueno, que ahorita que venga el payaso, que vengan, que traiga el micrófono porque José Luis va a cantar La Mochila Azul, ¿no? Entonces ya era como lo de ley. A partir de eso lo tengo como un recuerdo así, si me pongo a pensar dónde inició. Pero quiero pensar que me gustaba hacerlo, porque a partir de ahí me fui como interesando un poquito más como en encontrar alternativas. Me gustaba mucho las canciones que cantaba mi papá, entonces creo que me aprendía las que él cantaba y me enseñaba, ¿no? Y me acuerdo mucho, de repente lo escuchaba con algún guapango, y yo, ¿cómo le hacen la guitarra, papá? Enséñame. Y me metían a clases desde entonces, y por recuerdo siempre ser el más chiquito de todos. Creo que, aunque tuve las bases, estoy hablando desde los 6 7 8 años, siempre estaba con chavos más grandes que traían una dinámica diferente y como que siempre me sentía medio relegado. O sea, como que esos intentos
de aprendizaje temprano creo que no fueron tan fructíferos porque como, no sé si no estuve en el lugar correcto o no era el momento correcto, pero como que tenía bases que se fueron, o sea, nunca fue de que, ay, sí, tomo clases entonces y nunca las dejé, eso nunca pasó. No sé si, a lo mejor era mi inquietud, pero me gustaba y me enseñaban un poco me acuerdo haber estado en una academia que se llamaba Música es Expresión, me acuerdo muy bien, y nos enseñaban un poquito de todo. Si ahorita me pongo a pensar, o sea, me acuerdo la flojera que me daba que teníamos un libro de música y pues todos estaban estudiando, yo tenía 6 o 7 y pues me daba toda la flojera y nos enseñaban. Para empezar, en la guitarra, pues no me daban los dedos, ¿no? O sea, todos tocaban ciertos acordes que tenían cejillas, se le llama cuando pones tu dedo completo el índice. Pues a mí no me daban los dedos, ¿no? Entonces me desesperaba mucho y yo en mi mente me acuerdo como que se reían de mí. Probablemente no era, pero yo me sentía como que menos en general. Entonces creo que tuve como interacciones que fueron medio cortadas. De repente me enojaba y ya no quería cantar o no quería la guitarra y todo. De alguna forma creo que fui y vine. A la par siempre me gustó hacer deporte. Y desde chavito, creo que como los 8 años empecé a jugar béisbol y ese fue como el deporte que se quedó arraigado en mí. Entonces, entre una cosa y otra siempre como que decía, bueno, pues si no estoy tocando guitarra o cantando, pues tengo el béisbol, ¿no? Entonces creo que iba como en un lado a otro. Creo que nunca fui tan bueno, porque siempre intenté, pero no creo que no tengo así como elementos para pensar que sobresalí suficiente, como quizás me hubiera gustado, pero siempre me mantuve ahí. Y creo que esa misma dinámica de no ser tan bueno en los deportes, pero que me gusten mucho, la sigo manteniendo hoy a 40 años de distancia. O sea, sigo no siendo el campeón en nada, pero sigo practicando un montón de deportes que me divierten, ¿no? Pero bueno, pues sí, te lo pongo como que es una línea bien, bien interesante porque no sé si tenga que ver con la necesidad que tengo de actividad física o lo que pueda, porque además también no es como que tengo la figura de aquel que hace mucho deporte. Apolo. Soy básicamente robusto. Pero bueno. Un paréntesis para las personas que nos escuchan, este podcast se escucha en varios lugares fuera de México. Y dile a la audiencia dónde se da este ambiente. Evidentemente en México, pero ¿dónde es este entorno donde el planeta recibe a José Luis? ¿Cómo era la familia? ¿Cómo era el entorno? Bueno, acá creo que bastante tradicional. Estamos en Monterrey, nací aquí en Monterrey y aquí vivimos siempre. Y creo que mi familia fue bastante tradicional en general. Yo me acuerdo como una dinámica familiar no demasiado compleja, honestamente. O sea, hay gente que tiene como muy marcados ciertos episodios en donde tuvo retos muy importantes de muchas maneras. Pues la neta es que a mí no me fue tan mal. Tengo que decir que tengo unos papás que fueron pues bastante buenos en general conmigo. Tengo un par de hermanos. Creo que nuestra relación en general era suficientemente buena, aunque somos muy diferentes. Todos tenemos, al día de hoy seguimos manteniendo una relación bastante estable, respetando creo que esas diferencias. Y pues yo creo que yo no le di demasiadas broncas a mis papás, creo que eso también fue bueno, porque pues no me iba mal en la escuela, si bien no era así como el más aplicado de todos, creo que no me tenía que esforzar demasiado para que las cosas funcionaran, entonces pues no les causaba demasiadas broncas y creo que eso me ayudaba como a que pues cuando yo quería una clase de piano, una clase de guitarra o alguna novedad que sacaba con eso, mis papás no tenían como demasiado empacho en decirme, pues va, o sea, pues no te complica, no es como que, no, porque le vas a quitar tiempo a la primaria o a la secundaria en su momento, porque pues la neta es que no había como tanta bronca. Ya después les tocó con mi hermano menor, que él sí tuvo más retos, él sí les representó más retos. Creo que en mi caso yo tenía una relación, creo que crecí en una dinámica bastante saludable en general, puedo decir que muy amorosa, incluso muy física en las demostraciones de amor. O sea, al día de hoy mi papá sigue viniendo, nos abrazamos mucho, nos saludamos de beso al día de hoy, ya vacunados, pero nos tenemos, o sea, nuestro afecto siempre incluso tuvo esa dinámica muy kinestésica quizás. Por lo tanto, creo que podría decir que pues, todo ese antecedente familiar de mis inicios de educación y, pues no sé, de esos inicios en donde me empecé como a estructurar como persona, pues tuve esa fortuna quizás de no tener retos demasiado importantes en cuanto a
a complicaciones en cuanto a la familia. Creo que siempre me respetaron bastante lo que yo decía o pensaba. Seguramente no todo lo que yo decía o pensaba era correcto, sin embargo mis papás siempre fueron bien respetuosos de mis inquietudes porque sabían que yo creo que de muchas formas demostraba que pues no estaba como nada más onceando, o sea, las cosas que me gustaban y estaba dispuesto a ser responsable de ellas y intentarlas dentro de lo posible. Entonces como que nunca me sintieron demasiado desconfigurado, creo yo, como que siempre tuvieron cierta certeza de que lo que hacía tenía un sentido y creo que al día de hoy se los agradezco un montón porque bastante de eso me ayudó como a tener la confianza que tengo hoy para aventurarme a la cantidad de locuras que a las que me he aventurado, sobre todo durante los últimos 10 o 15 años, ¿no? Mira, qué bonito que pasamos por ahí a destacar esta parte tan hermosa de tu relación familiar. Y otro punto de referencia que también ya decías, ya entraste al tema de los años, ¿verdad? Y te das cuenta que ya has crecido un poquito cuando hay canciones y artistas que lo comentas en algún lugar y la gente se te queda viendo como que uno piensa que todo el mundo lo escucha. La mochila azul, la de la mochila azul, la canción de la mochila azul, no, el título oficial es La de la mochila azul, ¿cierto? Creo que sí. Intérprete Pedrito Fernández. El entonces Pedrito. El entonces Pedrito Fernández. Ahora es Pedro. Don Pedro Fernández, debe ser hasta abuelo ya. Entonces era niño, ¿no? Entonces, para ubicar tanto a la audiencia de este país, que a lo mejor habrá jóvenes que nos escuchen y que no tengan la menor idea de qué es esto, como gente en el extranjero, recuérdanos un pedacito de la canción, para que nos imaginemos por la voz a ese pequeño. Estaba bien padre, porque cantaba todo así, ¿no? ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Era una onda así como norteñona. Esto debe haber pasado por ahí de 1980, 82, ¿no? Sí, total. Pero era divertido. Está interesante porque incluso ya dedicándome a la música posteriormente, era broma, ¿no? O sea, incluso en los bares o donde tocábamos en eventos, volvíamos a tocar la misma canción y hacíamos la voz del chiquillo y la gente que entendía un poco la broma, ¿no? De que era, pues con esta me estrené y me sigo apalancando, ¿no? Pero entendiendo que hay muchos años de diferencia, pero sí, el contexto debe haber sido en los inicios de los 80, de 1980, por ahí, y pues sí, era Pedro Fernández, yo creo que de sus pininos, ¿no? Fue un fenómeno musical en su momento. Hicieron películas, creo que hay películas que se llaman La Niña de la Mochila Azul, ¿no? Así es, y yo te diría ahora que está tan en boga la serie de Luis Miguel, la historia de Luis Miguel que ha resurgido en Netflix y demás, eran contemporáneos, era las fechas en las que, bueno, Luis Miguel venía despegando, ¿no? Volviéndose ese gran fenómeno musical y este éxito de Pedro Fernández. Entonces, nada más para que ubiquemos esa canción como qué padre. Sí, qué bueno que haces el apunte, porque sí es cierto, de repente tú y yo nos reímos y parece un chiste interno, güey. Sí. No, a mí ya me ha pasado que hablo de Timbiriche y yo pensando que todo mundo conoce Timbiriche. Sí, claro. Ya algunos jóvenes sí me ha volteado a ver así como, ¿y qué es eso? Así pensamos que eras más joven. Así. Sí. Y entonces, así era la infancia, ese era el entorno y igual así te pasó la adolescencia o la adolescencia ya te empezó a poner algunos retos interesantes. Pues yo creo que, o sea, ahorita que lo estoy planteando así, creo que me la llevé entre la guitarra y el bat en el béisbol. O sea, creo que siempre tuve como esas dos líneas, lo voy a decir, de entretenimiento. O sea, en eso ocupaba mis días en general y creo que la parte social, o sea, mis amigos se hicieron ahí. Primero, o sea, ahorita recuerdo muy bien, o sea, al día de hoy juego béisbol, softball ya no me da para la bola chiquita y pero es como la práctica menos violenta del béisbol, más para gente de más edad. Pero al día de hoy juego con un equipo que tenemos, creo que vamos a cumplir 30 años, con los que jugaba desde entonces, y es uno de mis círculos de amigos más estrechos, ¿no? O sea, sí recuerdo en esos primeros años, pues agarrar mi bicicleta y montarle mi guante de béisbol, irme al campo y pasar ahí toda la tarde. Entonces creo que sí estaba muy, como que era algo que de verdad me entretenía bastante. Y habiendo dicho que la onda de la escuela honestamente no me representaba como retos mayores, pues me la pasaba jugando béisbol, yo creo, ¿no? Y te digo, a ratos tomaba la guitarra, a ratos la dejaba. En ese entonces no era para nada tan representativo en mi vida. Creo que no fue
me acuerdo que como a los 12 años, mi papá una vez fui a su oficina, un día de esos que lo acompañé y me encontré que tenía una guitarra ahí. Le digo, ¿y qué onda, güey? ¿Por qué la tienes acá? No, pues es que a veces me gusta ponerme a tocar. Y mientras él estaba trabajando en algo que me dijo, aguántame tantito, me puso yo a tocar, a tocar. Dijo, oye, ¿me la puedo llevar a la casa? Sí, llévatela. Y creo que ahí empecé como a retomar. O sea, si le ponemos número, está chistoso porque estamos hablando de mis primeros 10 años, pero creo que pasé unos 3, 4 años de chavito que no fue puro béisbol. Y luego creo que a partir de los 12 fui como, ay, pues está padre, ay, pues está padre. Y eso se empezó como a vincular con el hecho de que me gustaban canciones y pues el grueso de las canciones que uno saca son de amor. Y de pronto, junto con esa inquietud, mi edad ya estaba en más inquietudes adolescentes, donde empezabas como a conocer a las chavitas. Y pues como yo no era, como ya dijimos que yo no era de los mejores en los deportes, no llamaba tanto la atención. Entonces creo que me fui como construyendo mi propia manera de llamar la atención, que fue empezar no solo a cantar canciones de esas, sino empezar a escribir yo las mías, ¿no? Y empecé así como para decirles que pasaba las noches pensando en ellas y que copiando todas las cosas que había escuchado. Escuchaba mucho, te digo, de mi papá, pero a mi papá le gustaba mucho el rock de los 60, 70 y tenía colecciones del Reader Digest, me acuerdo, de esos que tenían como los discos LP. Y me acuerdo que tenía uno de la colección del rock de los 60 y el disco 4 que yo ponía en la consola era mi favorito en los rebeldes del rock, y estaba Johnny Laboriel y estaban canciones que a mí me volaban la cabeza. Yo en ese entonces yo decía, yo debía haber nacido en esa época, me gustaba muchísimo esa música. Y mi papá y las ponía una y otra vez. Y creo que fue como me empecé a enseñar a tocar guitarra, ¿no? Solo creo que esa primera etapa ni siquiera tuve instrucción formal. Quería yo empezar a cantar esas canciones del rock de antes que me gustaban mucho. Y las primeras composiciones que hice yo creo que sonaban a eso, ¿no? Al rock de los 60s. Entonces... Oye, dime algo, Yogi, porque yo les digo, esta teoría es una teoría, yo no lo viví, yo no lo puedo comprobar, pero se las digo a mis hijos. Tengo tres hijos, una chiquita de 11 años, el de 13 y el de 18. Y en algún momento les interesó la música hace no mucho, y estuvieron tomando clases y demás. Y yo les decía a los dos, les digo, yo tengo la teoría de que es bueno, ¿no? Para un chico hacerse interesante, saber bailar, ¿no? En estas latitudes, salsa y demás, pero saber tocar un instrumento y particularmente la guitarra, wow, te puede poner en un punto aparte. ¿Tú qué dices, Yogi? ¿Sí? Absolutamente. Me lo decía mi papá. Y cuando empezaba yo a querer tocar piano, que empezaba, me decía, está bien, estudia piano. Sí, pero el piano no lo puedes traer a las fiestas, güey. O sea, la guitarra, te vas a traer a cada fiesta, a cada serenata. Me dice, es muy fácil, muy práctico y vas a tener muchas maneras de llamar la atención. Y así fue. La guitarra se convirtió como el principal instrumento. Eventualmente ya después aprendí como otros instrumentos para hacer los arreglos de las canciones y todo, pero la guitarra definitivamente no me arrepiento absolutamente de haber decidido que ese fuera mi instrumento principal. Además de conferencista, comunicólogo y otras cosas que nos contarás, tenemos a un gran cantante. Y yo recuerdo de cuando tuve muchas conversaciones contigo, platicabas de una guitarra. ¿Es ahí donde empezó esa bonita relación? Con una guitarra que hasta tiene nombre, ¿no? La guitarra, te platicaba ¿cómo se llamaba? Le puse Casiopea, ¿no? A esa guitarra. Sí, ¿cómo te acordaste? Te la bañaste. Esa guitarra, esa guitarra me la consiguieron. Como que yo tenía una maltrechita que no era muy, muy cara ni nada, y un día se cayó y se le rompió el mango. Entonces como que estaba buscando otra de cuerdas de nylon y quería ya había empezado a trabajar. Empecé a trabajar en la Universidad de Monterrey, apoyando en los espectáculos musicales, en ese entonces como asistente de dirección. Entonces empezaba a recibir mi lanilla, ¿no? Yo estaba en la carrera empezando. ¿Qué carrera? Estudié, bueno, en ese entonces empecé estudiando licenciatura en economía. Eventualmente me moví a administración de empresas. Pero me acuerdo que empezaba me caía el chequecillo y yo, ¿y qué hago con esto, no? Entonces, y me empezaron a hablar, ¿no me quieres dar clases de guitarra? Y yo, ay, güey, porque había empezado como a trabajar los veranos y ciertos momentos en empresas donde, pues, obviamente era una friega, no me pagaban tanto y me acuerdo que me iba, entraba a clases como a las 7 y salía a las 2 de la tarde, esa hora me iba
del otro lado de la ciudad con un lonche que se me echaba a perder el jamón, y se ponía verde y sabía a rayos para trabajar en la tarde y me pagaban, no sé, 50 pesos el día, una onda así de que no funcionaba. Entonces, eventualmente me fui para allá. Pero esa guitarra, yo le dije, un amigo mío tenía una muy padre de 3 pinos y se le iba a vender a otro de mis amigos y a la hora de la hora dijo, no, siempre no tengo dinero. Entonces le dije, yo te la compro. Una guitarra de 3 pinos que él tenía. Oye, pues ya iba por ella y la mamá de mi amigo dijo, no, esa guitarra, yo te presto. Y le prestó dinero a mi otro amigo para que se la comprara. Yo me quedé, oye, güey, pues ya había dicho que yo la quería, ¿no? Total, eventualmente ese otro amigo, Juan, me consiguió esta guitarra, es una marca Takamine, japonesa. Y yo estoy seguro que esa guitarra era robada, güey. Porque cuando, o sea, me dijo, oye, conseguí esta que le está vendiendo este cuate que porque pues necesita dinero. Era un cuate que no tenía muy buenas referencias, honestamente, dentro de nuestro, o sea, yo sabía quién era, sabía que era un cuate medio conflictivón, y como que le habían dado la lana para que se inscribiera en el semestre en la universidad y se la había gastado. Entonces andaba urgido de recuperar esa lana y dijo, pues tiene esta guitarra, estaba lastimada de la parte del brazo. Me dijo, oye, pues que te la ven. Le digo, pues yo tengo tanta lana. Es una guitarra que nueva, hay que decirlo, nueva cuesta, ahorita, o sea, es una guitarra de $1,200. Y el cuate la tenía ya arrumbada y lastimada, y pues yo tenía, no sé, lo que sea, definitivamente una décima parte de eso, o sea, era como, pues es que nada más tengo esto, pues llévatelo porque necesito la lana. Y me dice, pero sin estuche. Y yo, ¿para qué me la das sin estuche y para qué te quedas tú con el estuche? Me acuerdo que me lo acabó. Dice, bueno, pues está bueno. Total, la compré por una nada esa guitarra. No pude haber vislumbrado todos los años y todas las historias que iban a venir con ella, eventualmente. Y el nombre que le puse, qué padre que te acuerdas, es por una canción. Cuando empecé a tocar esa guitarra, eran las épocas en las que empezaba yo a aprender muchas canciones de la nueva trova, digo, que no tenía nada de nueva cuando yo lo estaba tocando, pero era todo el movimiento de la trova cubana, de la nueva trova Silvio cubana. Rodríguez, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, y un poco todos ellos que eventualmente se fue transformando en los diferentes países. Cada país fue como tropicalizando ese movimiento. Y al pasar de los años, en ese entonces aquí, pues los exponentes más importantes eran Fernando Delgadillo, Alejandro Filio, estaba Mexicanto y pues era así como que lo que escuchaba y lo que yo estaba tratando de hacer. Pero yo me hice mega fanático de Silvio Rodríguez. Entonces me gustaba mucho esa canción que se llama Casiopea. Entonces decidí llamarle por eso a esa guitarra Casiopea, por varios vínculos de imagen y significación que tenía la canción con lo que era la guitarra para mí. Entonces sí, ahí está todavía viva. No la tengo aquí, pero esa guitarra todavía está presente. Está en mi casa. Por ahí debe tener un lugar especial. Pero ya tocaste el tema de este momento en el que conectas con esta guitarra, estás en este punto entre el béisbol y la guitarra, entre el bat y la guitarra, llegaste a la universidad de Monterrey, a la Universidad UDEM, a una carrera económico-administrativa, pero ¿cómo fue el camino a partir de ahí? Creo que cuando empecé como con todo ese argumento, desde la preparatoria un poquito antes, empecé a tener como enfrentamientos muy directos con la parte del teatro musical. Estuve en ese entonces yo no solo jugaba béis, jugaba softball, jugaba soccer, o sea, estaba súper canteado en la preparatoria hacia la parte del deporte. La guitarra estaba, pero no me estaba ni educando formalmente, o sea, era más como para el relajo. O sea, yo no traía intención, sí, otra vez, sí me gustaba cantar, pero como que yo decía, pues esto no va a ser como, no voy a dedicar esto. Y jugaba todo lo que podía, me acuerdo. O sea, tenía hasta mi trofeito del deportista del semestre, ¿verdad? Entre los 5 que hacemos deporte, yo creo. Pero sí estaba muy clavado. Hasta que una amiga mía un día me dijo, oye, ven a ver, me voy a bailar. ¿En qué? No, pues en este espectáculo musical, en esta comedia musical, yo nunca he sido yo. Ya estábamos en el último año de la preparatoria. Dice, cada semestre hay una de estas, nunca he sido yo. Pues vamos. Porque yo le dije, yo estaba en un concurso de oratoria, eso sí estaba, participaba en cursos de oratoria y declamación. Le dijo, oye, pues el jueves veme a ver, porque tengo el concurso, veme a ver. Me dijo, no puedo porque tengo el ensayo general de mi espectáculo. Y yo, la madre. Ok, ¿qué onda? Me dice, pues ven. Me dice, pues yo no te puedo ir a ver, pero ven tú el viernes a verme. Vas. Pues total, fui a ver el show, no tenía idea, fue en el Auditorio San Pedro.
no tenía absolutamente idea de lo que iba a ver. Y ese momento fue mega impresionante y me marcó en la vida completamente. Es el primer espectáculo musical que yo veía. Creo que el ver a gente que yo conocía allá arriba me causó una impresión. Mis chavos, con los que mis alumnos de ahora le dicen FOMO, es como el fear of missing out. Y ese fue el rollo de que, oye, yo quisiera estar ahí, ¿por qué no estoy? ¿No? Y vi unos cuates cantar una canción padrísima y decía, güey, pues ya sé que están actuando y bailando, yo no actúo ni bailo, pero ya hay cantantes. Y estaría padrísimo ser parte de eso, ¿no? Total, me impresionó al grado que fui viernes, sábado y domingo a las funciones, a todas. O sea, soñé con ello. Me acuerdo que o sea, yo decía, ¿por qué no estoy ahí, güey? O sea, ¿por qué no sabía yo que esto? O sea, me acuerdo, todavía me pongo chinito. Es una realidad o sea, que se conecta. Me acuerdo, te lo juro, y me genera la misma chispa dentro que en ese momento. Entonces, me gusta acordarme porque me da una validación de que verdaderamente era algo que era pues, muy, muy esencial para mí, que no estaba descubierto. Entonces, dije, ¿qué tengo que hacer para estar aquí? No, pues hasta el semestre que entra de audiciones, me dice, espérate, pero pues no puedes nomás cantar, o sea, aquí, si vas a cantar es porque tienes un personaje. Y yo, ¿qué onda? No, pues tienes que actuar, o sea, ya el personaje tiene sus canciones y vas. Yo, pero nunca he actuado, pues no, aquí nadie actuamos antes, tú éntrale y prepárate, ¿no? Me acuerdo que me esperé, o sea, así como con los dedos esperando que pasaran las vacaciones para que empezara, o sea, ya empezó el siguiente semestre y fueron las audiciones para ir y audicionar. Fui y audicioné, súper intenso, cañón, pues tuve la fortuna de quedar con uno de los personajes principales y ahí empezó una historia que abrió una puerta bien, bien interesante y bien importante para el resto de mi vida. Con el paso de los semestres, bueno, participé en esa primera, me acuerdo mucho el nivel emotivo que tuvo esa primera temporada que hicimos con ese espectáculo. Se llamaba Otra Vez, era una obra original del que era nuestro director en ese entonces, Enrique López, uno de mis mentores. Y recuerdo después de la última función, o sea, yo estar llorando desconsolado, sin tener idea de qué estaba sucediendo. No sé si estaba el saber que había terminado, o sea, el ver, el no entender lo que estaba sintiendo, el haberme visto por primera vez en un escenario con esa dinámica. Creo que no podría incluso hoy decirte qué pasó, pero me recuerdo perfectamente llorando desconsolado con una cantidad de emociones impresionante. Entonces, a partir de ahí no me pude despegar de eso. El siguiente semestre participé en eso y más eventos. Al paso de 2 o 3 semestres ya estaba yo como parte del equipo de producción y es aquí donde estaba ya como asistente de dirección inicialmente y eventualmente como director escénico de los espectáculos de la universidad. O sea, fue una conexión acá, así como que me pescó de las entrañas y no tuve más remedio que seguir. O sea, no había manera de desvincularme de eso. Pero todo esto hizo que dejara el béisbol, por ejemplo. O sea, ya no había por qué. Qué poderoso aquí lo que nos regalas y para alguien en la audiencia puede ser de interés. A mí me llama mucho la atención. ¿Cómo describes en tu caso? Fue algo sensorial, fue algo que tú las conexiones te llevaron a estar en ese momento, en ese lugar, y ahí todo tu ser sintió algo, conectó con algo, ¿no? Como decías, hasta lo recuerdas ahorita y dices, me pongo chinito nuevamente, ¿no? Y ojalá para muchas personas fuera así, ¿no? Tener esta experiencia sensorial de decir, por aquí aquí estoy sintiendo, por aquí va, pero mira, adelante, sigue. Y eso te llevó hasta llegar a dirigir estos eventos. Claro, me llevó porque pues, me tuve que yo educar en la parte histriónica, ¿no? En la parte de la interpretación, porque pues yo tenía cierta educación en la parte vocal con la parte de la cantada, pero aquí pues no nada más había que cantar, había que ser capaz de interpretar un personaje, de contar una historia que no era mía, ¿no? Y entrar en un personaje y poder transmitir a partir de una historia no propia y que esa interpretación fue convincente como para que tuviera la capacidad de emocionar al público. Entonces, el reto estaba bien divertido. Entonces, entre la gente con la que pude convivir y la mucha o poca instrucción que pude tener, se fue consolidando un personaje bien extraño mío, ¿no? O sea, de pronto ya era director escénico y honestamente sin ninguna capacitación formal, ¿no? O sea, había sido un rollo meramente empírico e intuitivo, pero que, pues más allá de cualquier otra cosa, caminó. Y creo que mucho en mi vida, y ahorita que te lo estoy diciendo no lo había reflexionado tanto,
ha sido, he caminado de una manera muy intuitiva y creo que al final, sin querer queriendo, eso es, cada vez le he creído más a esa intuición, porque aunque sí me he raspado un montón de veces las rodillas, pues hoy me tiene haciendo cosas que me divierten bastante de entrada y con algo que parece más o menos sostenible. Pero esa intuición educada, yo creo que a partir de las posibilidades, pues la he tratado de complementar, pero no ha sido, no, creo que hay gente que se educa de manera formal y luego va como tratando de complementar con esa cierta intuición. Lo mío fue completamente al revés, o sea, me encantaría decirte que soy un músico de conservatorio, que soy un cantante consolidado y con 12 años de experiencia en el extranjero, o que mi instrucción como director ha tenido... No, güey, no. Y a veces me da pena decirlo, pero pues ni modo, o sea, al final lo que sí ha sucedido, o sea, lo que sí es cierto es que he hecho un montón de cosas, incluso escribo libros, pues y no tengo, o sea, no tengo ningún doctor en la parte literaria, seguramente tengo un montón de errores gramaticales quizás, o de ideas, o sea, me confronto con eso frecuentemente porque digo, güey, no puedes estar las cosas haciendo, no puedes estar haciendo las cosas tan así, güey. O sea, sí tendrías que tener como la decencia de educarte formalmente en más cosas que son las que te gustan. Pues la neta es que de repente no da el tiempo, o sea, o me educo en ello o lo hago, ¿no? Entonces a veces ha sido la decisión, pues lo hago, güey. Y si no es perfecto, pues que no lo sea. Entonces como que me he acostumbrado a no ser perfecto a lo largo de mi vida. Y cada vez me causa menos ruido, porque cada vez me he dado cuenta que no pasa nada. O sea, creo que es uno de mis aprendizajes más grandes el darme cuenta que, o sea, en algún momento dije, voy a hacer un disco, pues tiene que ser perfecto. Pues no, güey, o sea, mis discos, o sea, las producciones musicales que he hecho a lo largo del tiempo, todas tienen errores, y todas las hubiera hecho diferentes el día de hoy, pero ahí están. O sea, son una realidad y están y ya comunican cosas. Igual, tengo un par de libros que los leo ahorita y digo, quizá pude haber dicho esto de una mejor manera. Pues sí, pero no lo dije y ahí está, ¿no? O sea, y pues ya veré para lo siguiente. Entonces, regresando un poco, creo que así transcurrió mi rollo dentro del teatro, o sea, que fue como... Déjame decirte algo aquí muy que me parece emerge muy bonito en algo que dijiste al principio. Decías, no era tal vez el mejor jugador cuando hacía deporte, ni el mayor músico, pero lo disfruté muchísimo, ¿no? Recuerdo poner mi guante en la bicicleta e irme toda la tarde. Y parece que este patrón se repite en tu vida, donde dices, ya escribí un libro, ya escribí canciones, ya hice teatro, ya hice aquello, y esta obsesión que tenemos por ser competitivos, porque solo hay un camino y el camino es llegar a la cima, donde claramente no es funcional, porque si todos queremos llegar a la cima, vamos a tener que pasar unos encima de otros, ¿verdad? Y en el camino no disfrutamos, ¿no? ¿Cuántas personas pueden ser los más estudiados, los más premiados, los más reconocidos? Pero la pregunta es, ¿lo están disfrutando? ¿No? Y creo que tú nos regalas esto, nos regalas esta reflexión, de decir, hiciste lo que en su momento sentías hacer, ¿no? Porque claramente eres una persona intuitiva y sensorial. Hay personas que somos tal vez más analíticas, más de la cabeza, y entonces nos cuesta mucho más trabajo hacer algo antes de analizarlo un millón de veces, mientras que hay personas, mi esposa es muy así, ella es, primero siente, primero experimenta y después si acaso lo analiza, ¿no? Y yo creo que ya me he ido domesticando un poco, pero pues yo vengo de otro estilo, de otra Claro. personalidad, de otra mentalidad que es, no, primero lo superanalizo y hasta que no esté suficientemente seguro, y eso nos limita mucho a los seres humanos. Entonces creo que es un gran regalo el que tú nos das dándonos estas anécdotas. Pues yo creo, no quiere decir que esté bien, ¿eh? O sea, no quiere decir que, no, que la gente no debe decir, no, pues ¿para qué me capacito y para qué me instruyo si no, no es lo más funcional? Yo creo, como dijiste ahorita, es una cuestión de temperamento, personalidad. Lo que sí es válido es saber cuál es el tuyo, ¿no? Y saber o sea, cuál es el drive que te hace de verdad crecer. Me encontré una frase de Seth Godin incluso que me encanta, dice, dispara y luego apunta, ¿no? Este, y ese, creo que así, es un poco así se va mi vida. Y ni creas que me encanta, o sea, o sea sí me gustaría poder tener más certezas de las cosas que hago y como decir, bueno, a ver, ¿para dónde vas y por qué y todo? Pero me gana a veces el entusiasmo, la inquietud y para cuando acuerdo ya estoy haciendo lo que dije que lo iba a hacer hasta después o me encuentro haciendo algo nuevo y creo
creo que todo esto ha tenido que ver con aprender a lidiar conmigo mismo. O sea, ha sido un proceso de autoconocimiento. Y creo que es donde me siento más cómodo, porque ese proceso no sucedió sino hasta, yo creo que de manera formal, hace unos 10 años, de 10 años para acá, han pasado un montón de cosas en mi vida que me han forzado a empezar a voltear mucho hacia adentro y tratar de entenderme un poco y tratar de hacerme funcional con lo que sí soy y no pasármela reclamándome lo que no, por ejemplo. O sea, por ejemplo, mi grupo de amigos siguieron como un patrón normal de profesionalización, muchos de ellos teniendo la visión de colaborar en empresas o sea, de una alta gama y tener, o sea, de un perfil muy alto y tener ciertas posiciones, pues fueron, hicieron su maestría o sus estudios posteriores a la carrera inicial en el extranjero, regresaron, se estructuraron, y hoy pues tienen el resultado de todo eso. Y yo no, güey. O sea, para mí fue, no, espérame, yo quiero, porque, o sea, sí me gradué, digo, no hemos platicado de esa parte, pero, a ver, o sea, me gradué de administración y trabajé en empresas 10 años, ¿no? O sea, y la guitarra se quedó a un lado y pues sí jugaba softball, pero nada de esto o sea, no tenían una relevancia mayor. O sea, en ese momento me convertí en un profesionista, jalando como colaborar en una organización y persiguiendo un sueño que parecía ser el correcto en ese momento. Esto es bien importante, Yogi, porque en tu camino del héroe, en tu viaje del héroe, como todo injodible, has tenido disyuntivas, has tenido que tomar decisiones y que no son en principio fáciles. Y una de esas fue esto que estabas diciendo. Llega un momento en donde nos estabas llevando a la historia, donde pasaste por estas experiencias en prepa, conectas con el teatro y demás, pero llegas a la universidad, finalmente estudias una carrera universitaria en área económico-administrativa, que, by the way, ¿por qué viniendo con esta trayectoria que traías entre el deporte, entre la música y demás, ¿en qué momento te pica el bicho de estudiar una carrera económico-administrativa? Creo que en ese momento no confiaba en las posibilidades de sostenibilidad que daba la parte artística. O sea, me parecía tenía contacto con gente que se dedicaba a eso y decía, ching, es que yo no quiero, o sea, no quiero estar así. Yo no me quiero preocupar por los frijoles en la mesa, me acuerdo que me decía. Incluso cuando empezaba a tocar en bares no cobraba, güey. Yo decía, no quiero ponerle un signo de pesos a esto, lo hago porque me divierte y para eso estoy estudiando lo otro. Y entré en esa carrera, eran las épocas en donde era presidente Carlos Aníbal de Gortari, él era economista, y el que venía era Luis Donaldo Colosio, que era economista también, antes, tristemente, del asesinato. Entonces, como que dije, güey, pues eso parece ser interesante. Yo había tenido un par de materias en la prepa o sea, con un muy buen maestro que nos había dado como los fundamentos económicos y me hacían mucho sentido y me entusiasmaban. Dije, pues a lo mejor esto es lo que tengo que estudiar. Y trataba como yo también de no seguir el patrón. Pero pues, no seguir el patrón, ¿qué, güey? O sea, acabé estudiando administración de empresas. Entonces, como que no sé si fue un poco una posición snob o una falta o sea, de entendimiento vocacional en el momento. Pero, pues sí, o sea, toda la gente con la que me rodeaba estudiaban comunicación o música o algo y no, ahorita vengo, voy a presentar mi examen de macroeconomía. Espérate, güey. y luego al teatro, ¿no? Entonces, sí era como, suena extraño el día de hoy. De hecho, creo que no hubiera estudiado eso. O sea, ya viendo ahorita la perspectiva, y creo que debería ser un poco más honesto. A lo mejor me faltó un poco de visión vocacional o instrucción de parte de alguien, un coscorrón que me dijeran, a ver, espérate, güey, pues si claramente te gusta esto, pues no. O con una perspectiva más amplia, pues sí. Era parte del proceso y del camino lo que tenías que vivir. Porque eso, ¿qué salió de eso? Terminaste la carrera y te insertaste en el contexto de las empresas, ¿no? Ya nos decías, sí estuviste en un contexto corporativo. Sí. ¿Cómo totalmente. fue esa etapa para ti? No, y es cierto, creo que hoy le debo mucho a esa etapa. O sea, hoy tener mi empresa, saber cómo funciona, o sea, entender como el argumento completo desde la parte financiera, desde la parte administrativa hasta la fiscal, mental, o sea, entender la operación, entender todo eso, o sea, porque además estuve en diferentes áreas dentro de las empresas, entré en la parte contable, administrativa, luego pasé por ventas en otras empresas, luego en la parte de mercadotecnia, que ahí sí me fui como especializando. Creo que, y otra vez, de manera muy intuitiva, por la parte creativa me parecía como que funcionaban las cosas. Entonces creo que donde más florecí, por ponerle
calificativo dentro de las organizaciones fue en esa área comercial, mercadotecnia, donde podía aplicar la parte de crear, que eso sí ha sido como un factor común a lo largo de toda mi vida, como que siempre he estado tratando de hacer cosas, que no sé, lo que sea, hoy, y cómo, pues no sé, de la manera que se me antoje a mí, y copio de uno y copio de otro, y voy, y siempre he estado haciendo o una canción, o un texto, o una posibilidad, pero sí, siempre he tenido como esa inquietud, o esa necesidad de estar haciendo o creando algo. Entonces, viéndolo a toro pasado un poco, pues sí, creo que esos años en unas o en otras empresas, en otras áreas, por supuesto que me construyen hoy posibilidades. Está extraño porque eventualmente pues no estoy ahí, ¿verdad? ¿Cuándo vino ese punto de quiebre? Ese momento, esa bifurcación donde tú marcaste esa línea donde dijiste, no va por aquí. Hay uno muy dramático y creo que tuvo que ver con toda una problemática familiar que tuve y con decisiones que tuve que tomar muy, muy, muy serias respecto al resto de mi vida. Y en donde me lo cuestioné todo, ¿no? Y en ese cuestionarme todo, un buen amigo, César Esparza, que también es uno de mis mentores, ciertamente, y además un cuate que ha sido muy generoso conmigo a lo largo de la vida, me dijo, oye, güey, es que tú eres artista, yo no sé qué estás haciendo, trabajando en una empresa. Le dije, pues, ganando para pagar la hipoteca, por ejemplo. Me dijo, no, güey, es que dedícate a la cantalla. Yo, no, a ver, espérate, eso dedícate a la cantalla. Yo decidí hace mucho que esto no me iba a dar de comer, güey. Y yo no veo a quien alrededor que no sea muy famoso, tenga para estar estable, güey. Ni modo, cabrón. O sea, ya me fregué, yo tengo que hacer la que me dijo, no, espérate, a ver, ¿cómo le podríamos hacer para que sí jalara? Yo en ese entonces había estado haciendo canciones, había estado muy en contacto con nacimientos, el nacimiento de hijos, sus hijos, y ya yo tenía creo que una hija, yo ya tenía a María José, que mi hija más grande. Entonces ya estaba como, o sea, ya había estado involucrado con esos sentimientos, ya había tratado de expresarlos a través de canciones, pero simplemente para tenerlas, porque era, otra vez, siempre he tenido que estar expresando de alguna forma lo que siento. Entonces me dijo, oye, güey, estas canciones que estás haciendo, o sea, están padres, güey. Y no son las normales de amor que estamos oyendo todos los días. O sea, esto pareciera que si lo juntamos es un proyecto en donde podríamos, o sea, tú estás compartiendo esa exaltación que sientes de convivir con tu hija o con tus hijos, y es algo no muy dicho, ¿no? En ese entonces todavía estaba como ¿qué le decimos? Ese estereotipo del papá que no se expresaba tanto. Creo que a lo largo de los años hemos ganado un poco de territorio y voz al respecto, pero en ese entonces no era tanto. Entonces decidimos juntos hacer un proyecto. ¿De qué año estamos hablando? ¿En qué 2007. año? 2007. En 2007 hicimos, decidimos juntos aventurarnos a este proyecto que se llamó Amor de Padre, que tenía la intención desde el principio de hacer materiales, vamos a decir, musicales, escritos, lo que fuera que tuviera la capacidad de poder exaltar la paternidad y los valores en la familia. Entonces, pues me convenció y estaba yo justo en un momento muy, muy, muy sensible personalmente. Entonces dije, ¿sabes qué, güey? Pues si va a dar vuelta la tortilla, quedé completa, ¿no? Entonces renuncié a mi puesto en la gerencia de mercadotecnia que tenía esa empresa, y de un día para otro de pronto me iba a dedicar a hacer canciones, cantarle a los papás las cosas, compartirles a otros papás las cosas que a mí me hacen sentir, y confié la vida, mi vida, a que eso me iba a dar de comer. A ver, eso implica que de estas conversaciones con tu socio, con César Esparza, de esta situación, como decías tú, personal que estabas pasando, eso implica que llegaste en un momento y presentaste tu renuncia. Sí, totalmente. Así fue. Y fue ¿Para quién trabajabas en ese momento? ¿A quién le presentaste? Sí, Key Química, una empresa de productos de limpieza. Claro, Key Química. Y tenía una relación que al día de hoy sigue siendo estrecha con uno de los dueños, con el actual director general. Y cuando le dije, me dijo, güey, no te vayas. O sea, se enojó, me dijo, no, o sea, es que, ¿cómo? O sea, no va a jalar, güey. Le digo, Jaime Herrera, que es otro de mis mentores. Le digo, Jaime, pues es que es algo que tengo que hacer. Me dice, pues es que está bueno. Y finalmente, yo, o sea, lo sentí como incómodo al principio, luego nos echamos un trago posterior y me dijo, lo tienes que hacer, está bien. Y
Y años después, de hecho, él fue parte de las personas que presentó mi libro, mi primer libro, el de los 5 trucos para una vida extraordinaria, y platica la anécdota. Él, en la presentación del libro dice, pues cuando viniste, o sea, cuando vino conmigo a decirme esto, pues por más buena intención y buenos deseos que le tuviera, para mí me resultaba muy difícil pensar que esa pudiera ser una manera en la que él se pudiera sostener, ¿no? Y tenía toda la razón. Ha sido como la necedad y la obstinación de hacer estas cosas a lo largo de los años que eventualmente se han abierto algunas puertas, pero pues, no ha sido de ninguna manera sencillo. Obviamente, digo, regresemos a Amor de Padre. Yo pensé que ese proyecto me iba a dar para sobrevivir el resto de mi vida y no fue así. O sea, si lo veo como hacia atrás un poco, creo que es de los proyectos que más me han enseñado en la vida, pero de los que más frustraciones me han generado. Okay. O sea, ahí voy a hacer una conexión, porque ahí es donde yo conecto contigo. sí. La primera vez que yo caigo en la conciencia de que existe un ser muy especial que se llama José Luis Yogi Garza, es cuando yo estaba en mi propio proceso, yo acababa de renunciar a una carrera, una larga carrera ejecutiva en grandes empresas para hacer mi propio proyecto, cosa de la que sigo viviendo hoy día. Y entonces en mi etapa de preparación, creo que yo todavía no renunciaba a la empresa para la que trabajaba. Y en empezarme a preparar, en aquel tiempo, en esta ciudad, en Monterrey, en México, estaba tomando mucha fuerza un movimiento que ya llevaba mucho en muchas otras ciudades del mundo, que son las Fuck Up Nights. Cierto. Y entonces se organiza una Fuck Up Night, si no mal recuerdo era en un café, el Nana o no. De nada se llama. De nada café. De nada café, y pues voy a esa Fuck Up Night, fui a varias, pero de esas es de las que más me acuerdo, porque ahí fue donde escuché tu historia. Y digo, lo aprovecho así como en argumento cinematográfico, porque ahí fue el guión donde tú diste esta charla que a mí me encantó y explicaste el fuck up de Amor de Padre, ¿no? Cierto. Que ahí estábamos, ahí fue donde tú y yo conectamos. Y entonces, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo fue la experiencia? No me acordaba que había sido ese día. Sí, de mi charla se me hizo fácil, así se llamaba esa charla. Se me hizo fácil. Que claro, hablaste también de tu carrera de locutor y demás, ya traías un bagaje de locutor y demás cosas, bares, que igual te quiero preguntar una cosa de esa vida de los bares, pero Amor de Padre, ¿qué aprendiste de ahí? ¿Qué pasó? Wow, cometí un montón de errores. No estoy seguro si el destino hubiera sido diferente, si yo hubiera hecho diferentes algunas cosas. Lo que sí sé es que desperdicié, o sea, estaba yo muy verde. Es impresionante cómo cuando trabajas para las compañías, aprendes a trabajar para las compañías y no necesariamente eso te hace como un empresario. Y no necesariamente te da los elementos para tú poder emprender tus proyectos por tu cuenta y poderlos estructurar. O sea, esta capacidad o este beneficio que tienes de estar recibiendo un cierto pago con cierta periodicidad, con cierta certeza, a cambio de hacer un mínimo, o sea, un esfuerzo suficientemente bueno dentro de la institución donde trabajas. Es peculiar. La cosa es que cuando sales de eso y planteas una situación diferente, pues no sé, o sea, yo cometí un montón de errores y me parecía que el dinero me tenía que seguir llegando porque sí, por ejemplo. Porque siempre yo había estado, era como, pues, si no terminé mi proyecto en la empresa, pero nadie dijo nada, yo como que recibía mi cheque, me explico. Y de repente me enfrenté a circunstancias donde, pues, ya no era así, ¿no? Y había como cierto presupuesto que estaba asignado y también el rollo de, pues, vas a trabajar, pero es por tu cuenta. A ver, levántate temprano, ponte a jalar. No, qué fregados, o sea, desperdiciaba tiempos horriblemente. Y yo solo me jugaba el juego de que, a ver, espérate, porque parte de mi chamba era escribir canciones, ¿no? Ahora. Y yo me la creí, ¿no? Pero tú eres compositor, entonces tienes que dar la oportunidad a la inspiración de llegar. Y no, pues la inspiración probablemente no me va a llegar a las 7 de la mañana. ¿Por qué despertarme a las 7 de la mañana, no? Y no, pues hoy es un día, hoy no trabajé porque me fui con los otros cantantes y rockeros. Pues ¿por qué? Pues con la justificación de que quizás estos son contactos, ¿no? Yo tengo que estar metido en el medio. Entonces me la pasaba justificándome toda la cantidad de irresponsabilidades que estaba haciendo con el recurso principal que era mi tiempo y yo sacando lana de la capitalización del proyecto
y sin avanzar realmente al ritmo que debía o que podía, ¿no? Entonces, de pronto pasó un día y de pronto ese día fue un mes y de pronto ese mes se convirtió en un año y no teníamos los productos. Fuimos ajustando el proyecto a lo largo de los meses. O sea, creo que uno de los errores también fue no tener un planteamiento muy claro desde el principio y seguirlo. Le fuimos cambiando, como primero iba a ser un disco, luego iban a ser 3, luego 5, primero íbamos a grabar en Los Ángeles y luego siempre no. El contexto de los discos iba a ser uno y luego lo fuimos cambiando. Entonces, también en toda esa incertidumbre de unas y otras, que de ninguna manera me justifico con eso, pero creo que hubo un chorro de posibilidades diferentes, de decisiones que se pudieran haber tomado diferente y que pueden llevar a otro lado. El punto es que, sin hacer demasiado largo el cuento, pues un día se nos acabó la lana, ¿no? Y no teníamos, y César todavía hizo una capitalización adicional y dije, pues al menos saquemos uno de los discos, tenemos 83 canciones para ese entonces. Hicimos ese disco y dije, no, pues con esto lo hacemos y traté por todos los medios, pues fui de verdad, o sea, la gente no cree, pero sí me ponía a tocar en las plazas, en el metro, o sea, no me platican esas cosas porque llegó un momento en que, al principio, claro que pensé, hice la presentación del disco, invité a los medios, y yo dije, no, pues de aquí todos me van a empezar a jalar y así, o sea, esto solito va a caminar, ¿no? Porque yo soy suficientemente bueno y mi material es suficientemente bueno, esto va a jalar solo. Ajá. Pues claro que no. O sea, al principio como que yo me sentía que merecía todo eso porque me parecía que mi talento era cuestión, o sea, estaba presente, pero era cuestión de que alguien lo descubriera para que de pronto todo se diera. Y no, pues no sé si en otros medios, pero en el artístico tenemos esos sueños que simplemente no son así. O sea, las oportunidades esas fortuitas en donde alguien de pronto lo encuentran tocando en el metro y lo hacen mega famoso y mega millonario, son muy, muy, muy pocas y no puede ser parte de una estrategia, de una planeación formal, jamás. Y la esperanza es una mala estrategia. Siempre. La esperanza por sí misma. Pero mira que el universo no desperdicia nunca porque probablemente el impacto, lo que tú creas, como dicen, ¿no? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Y tú ya nos cuentas porque en realidad parece muy sencillo, pero la forma en la que tú lo cuentas, Yogi, habla de tu grandeza de espíritu, ¿no? Con tu sencillez, tu humildad, nos das unas lecciones muy grandes. Por ejemplo, yo de lo que no había escuchado las veces que te he escuchado hablar de esta historia, es decir, con esa claridad, por ejemplo, el tema de la responsabilidad del esfuerzo, que creo que sí podemos caer muy fácil presa de eso cuando queremos independizarnos, emprender y demás, que mucha gente lo que está haciendo es huir del trabajo y decir, no, me quiero independizar porque ya no quiero jefes, si no quiero horarios, y pues ya hoy tal vez yo pienso que ya es muy común, pero no está de más volverlo a decir. O sea, es el peor error. Pensar que independizarte es el camino a la libertad, voy a tener mis horarios, no tengo jefe, me levanto a la hora que quiera porque ahora yo decido. Y tú decías algo que me parece muy importante, el tema de la disciplina y de que cuando emprendes por tu cuenta es cuando más vas a jalar si quieres hacer algo. Hay como muchos mitos ahí alrededor. Yo te hablo o sea, a mí al día de hoy me sigue costando un montón de trabajo administrar. Yo no sé si soy flojo o qué, pero creo que fue de los principales retos que tuve y que caí redondito, güey, así como te digo, o sea, caí redondito a justificármelo todo. Porque además estaba bien sexy la posición de artista, me explico. O sea, era todavía más sexy eso porque además porque había una capitalización. O sea, el recurso ahí estaba, ¿no? Yo nada más tenía que hacer canciones. ¿Y quién podría esperar? ¿Quién en el mundo hace una canción al día? Por Dios, claro que no. Entonces todo era justificable, ¿no? Ante como los ojos completamente abstractos y abiertos de alguien que quisiera evaluar un artista y que tendría me parecía que respetar su proceso creativo. Bullshit, o sea, realmente eso no es para nada funcional. Así Eventualmente me fui dando cuenta que así era. O sea, algo de lo que dices muy importante que está muy analizado en el mundo de las startups, en el mundo de los emprendedores, es que mucho capital pronto más bien hace daño. O sea, está más que demostrada la correlación a esas empresas de nueva creación que les llega la inversión rápido, pronto y de mucho dinero. Muchas se pierden justamente, es esa tranquilidad, esa zona de confort de ya entró el dinero, de entonces vamos a ser artistas, entonces vamos a hacer lo perfecto, el perfeccionismo,
nos mata. Y otra cosa que tú platicas en esta historia que me parece muy interesante, muy aleccionadora, es lo que tú en algún momento mencionaste, recuerdo en el FOCOP, era el tema de la industria, que decías, además hicimos no sé cuántas copias, no recuerdo el número, pero dijiste, hicimos copias de lo que en aquel entonces, para los chavos que hoy ya no les tocó, era el disco físico, era el CD, era, pues ya no estabas, no te alcanzó la época de los cassettes, pero recuerdo que decías que mandaron a hacer no sé cuántas copias cuando la industria estaba cambiando al formato digital, ¿cierto? Te Sí, tocó no sé si esa. fue fortuito, no tuvimos la visión, pero esas primeras, hicimos 3,300 copias de inicio. Y yo me acuerdo cuando le decía a ciertas personas que estaban en el medio que hice esto y me decían, no lo vas a vender, güey. Y yo, cállate, o sea, no, ¿por qué me deseas el mal? Yo me acuerdo que me enojaba. Yo le decía, no, güey, no los vas a vender. Y yo, claro que sí, porque yo le voy a echar ganas y voy a ir con esto y voy a ir a los medios, que ese es otro tema, ¿verdad? Claro que en las radiodifusoras me mandaban súper a la fregada. O sea, yo decía, oye, mira, tengo este disco y me decían, así, con amigos míos que estaban en la radiodifusora, me decían, mira, güey, aquí tengo 20 discos por escuchar. Y estas son, o sea, pues de las compañías que nos mantienen, ¿verdad? Y me llegaron a pedir payola, o sea, si era así como que, pues mira, si quieres que lo escuche antes, ayuda, mira, viene como el Día de las Madres, yo no estoy pidiendo dinero para mí, o sea, nomás, si puedes aportar algo para las mamás, o sea, pues empecé como a ver cómo está la industria, igual, pero luego llegaba el día del padre o el día de la familia y todos, Yogi, Yogi, ven a cantarnos la canción del padre, entonces yo decía, me emocionaba y yo, ya esto ya pegó. Oye, pues un día después ya nadie me contestaba el teléfono y eso pasó, o sea, pasó a lo largo de diferentes, o sea, después de que estuvimos haciéndolo esto, intentando y rejuveneciendo. Y luego venía un día el padre y, no, ¿sabes qué? Vamos a venderlo con esta base de datos y hicimos una página y dijo, César, vamos a hacer otras 3,000 copias. Yo, no, espérate, güey, o sea, todavía ni siquiera hemos vendido, o sea, nada, no, vamos a hacerlas. Entonces hicimos, o sea, en total creo que se hicieron, haciendo números ahorita, cerca de 6,500 copias. Eh, Hoy me parece una barbaridad porque además, pues ya nadie Copias compra, es más, físicas que ocupaban sí, algún espacio, que estaban no, bueno, guardadas en la algún sacamos lugar. hace poco de aquí de la Cajitas bodega. de CD, Sí, cajitas de y CD. hermosas, güey. O sea, hicimos o sea, le echamos un chorro de ganas con el diseño, con el rollo, pero justo nos topó el momento en que la industria dejó, o sea, dejó de generar una valoración hacia el disco físico, empezó todo a moverse hacia la parte digital, se empezó como a tratar de administrar todo digital, la gente, en ese entonces no había como mucha regulación, la gente bajaba en Napster todas las canciones, o sea, la gente tenía discos duros llenos de música con los que no había pagado, o sea, la comercialización propiamente de la música en ese momento, ahorita tiene como más estructura. En ese momento era un relajísimo, o sea, todos podían tener la canción que quisieran y nadie los penalizaba Gratis. y era completo, o sea, no había ninguna manera de generar sostenibilidad para la industria, que ese era otro rollo, o sea, y la piratería era, o sea, digo, sigue siendo un problema enorme, pero en ese momento no había nada, o sea, no había ni siquiera alternativas, bueno, ok, te las compro, pero ¿cómo? Pues yo no tengo, mi carro ya no trae dónde poner el CD, entonces ¿para qué quiero el CD? ¿No? O sea, todo cambió hacia allá y nosotros teníamos nuestra bodega llena de discos, ¿no? Así es, no era la intención, pero fíjate, sale de aquí algo muy aleccionador para todos aquellos que hemos emprendido algo y los que lo quieran hacer y nos estén escuchando. Por ejemplo, ¿qué cosas nos podemos llevar? Lo que nos dices es, uno, yo extraigo de lo que nos ha regalado hasta ahorita este tema que es también una plaga para los emprendedores, el te enamoras de tu producto, te enamoras de, y no le preguntan, tú estás convencidísimo, pero es que todo mundo lo va a querer, ¿no? Todo mundo lo va a querer. Está bien Y padre. así es. Que la técnica, por así decirlo, los métodos de creación de nuevos productos, de emprendimientos, han evolucionado afortunadamente y justo pues ya está más claro, ¿no? Que hay que hacer pruebas, hay que indagar en el mercado, hay que entender a tu consumidor, saber a quién le estás vendiendo, qué es lo que quiere y que tu opinión pues es importante, pero no es la que dicta lo que el mercado va a comprar. Una lectura que yo me llevé de esa Focus Night fue eso, por la forma en la que tú lo explicabas, tú decías, de alguna manera se entendía eso, ¿no? Que decías, yo estaba enamorado del producto, la gente que estaba conmigo estábamos enamorados del producto y no entendíamos por qué no se movía. Y otra cosa que dijiste, el tema que también es muy común en los emprendedores, y yo incluso pasé por ahí, que cuando sales y dices, ya voy a poner yo mi consultoría y demás,
O sea, juras y perjuras, no hombre, mis amigos rápidamente me van a contratar, todos los que están instalados en empresas, no hombre, pues yo nada más les tengo que llamar, decirle, oye, ya tengo mi consultoría, ¿qué onda? ¿Cuándo empezamos? ¿Por dónde te ayudo? No hombre, son los últimos que te van a contratar por muchas razones, está muy estudiado el fenómeno. O sea, tus amigos generalmente son los últimos que te van a contratar. Unos por, y todo es entendible, o sea, no hay bueno ni malo, todo es entendible. Unos no lo van a hacer, ¿por qué? Porque no se quieren arriesgar a que si algo sale mal, puta, yo fui el que lo recomendé. Otros porque ya es cuestión de cada quien, ¿no? Hay otros que no están tan contentos verte a ti tan contento, y otros nada más quieren saber qué haces y cómo lo haces, porque a lo mejor ellos también lo hacen después, ¿no? Entonces, por ahí alguna vez alguien preguntaba que qué consejo le daban antes de emprender. Y de las pocas veces que yo contesto en esas redes sociales, yo le decía a la persona, pues si quieres un consejo y ya quieres emprender y estás ahorita en empresa, mi consejo es, empieza a dar chamba a tus amigos que se te adelantaron, que ya están haciendo algo, que hacen un buen trabajo. A los chafas no los contrates, pero a los que están haciendo un buen trabajo, dales chamba, porque lo que tú vas a hacer es exactamente salir al mercado a esperar que después tus amigos o los demás te contraten, ¿no? Entonces es otro tema de los emprendedores que pasa mucho, que tú decías ahorita, ¿no? Que decías, yo juraba que rápido, pues mis cuates me iban a contratar y no siempre pasa, ¿verdad, mi Yogi? No, de hecho, o sea, complementando lo que dices, creo que desde el planning de tu proyecto tendrías que tener mucha claridad en que tu producto o tu servicio pueda, o sea, pueda sobrevivir sin tus familiares y sin tus amigos. Prueba el ácido. Sí, o sea, que es algo que luego, o sea, así como dijiste, no, pues voy a poner esto porque tengo este cuate que compra eso y no, pues no. Ahora, a lo mejor te compraron una vez, ¿verdad? Pero no te van a mantener. O sea, acá sí me compraron un disco, ajá, un disco. Pues sí, ahí están tus 150, 200 pesos, ¿no? Claro. Y pues necesito 1000 de esos, güey, y no les voy a vender un disco cada mes. O sea, esto no es así como funciona, ¿no? Y Ahora, sí, aquí viene un punto también que tal vez en tu experiencia nos ayudes a ilustrarlo, que también es parte de este fenómeno. Si algo es difícil, por ejemplo, es tomar la decisión de abandonar un trabajo formal para lanzarte a hacer tu proyecto, seguir tu pasión. Sale, y ya te lanzaste y ya tienes estas pruebas. El otro punto del otro lado, digamos, si fuera un puente, del otro lado es otro de los grandes temas. Es en qué momento matar a tu bebé. En qué momento decidir esto no jaló y ya tengo que hacer otra cosa. creo, en mi caso, tuvo que ver con la parte económica, creo. O sea, ya había un punto en el que ya se nos acabó el dinero, ya no había manera de sostenerme, ya César me dijo, oye, de hecho me puse a trabajar con él en su empresa, nos inventamos proyectos y ya era todo así como muy, o sea, no era sostenible en general. O sea, lo que yo aportaba de valor no era, pues no generaba una utilidad real a lo que él hacía. Entonces ya era así como un punto donde, bueno, pero ahí tenemos el disco, pues sí, güey, pero ya, o sea, ya le dimos. Sí tienes que, pues, entender que aunque te guste mucho, yo decía, pues lo guardé en el cajón y ya, ¿no? ¿Y fue un entendimiento que emergió de ti o fue un factor externo, alguien más, que fue lo que de plano dijiste, ya tengo que hacer otra cosa? Aparte de faltó la lana y demás, ¿qué fue lo que lo detonó? Donde ya dijiste, ¡pum! Pues donde fui agotando las posibilidades que yo estimaba que pudieran suceder. O sea, dije, a ver, le voy a vender discos a Kimberly Clark para que vayan junto con los hobbies y que el mercado del papá que compra pañales pueda comprar el disco y los vamos a poner. Entonces, cuando fui agotando esas, o sea, cuando le tocaba la puerta a Kimberly y me decían, no, ay, güey, pues ya, oye, pues lo vamos a meter en el mercado de los libros, ¿verdad? Y cuando iba con las editoriales me decían, no, o cuando voy a dar conferencias, porque lo empecé, bueno, yo empecé a dar conferencias, porque según yo iba a vender conciertos, y la gente nos decía, no, güey, o sea, nosotros no compramos conciertos, o sea, vienen conferencistas, bueno, es una conferencia. Es una conferencia. Entonces empecé como a hacer las historias y en vez de cantar y todo, o sea, empecé a dar conferencias porque quería cantar. Así empezó todo. De hecho, en ese Folk of Night, o sea, di la plática y canté, güey. Porque te digo, o sea, es aquí donde se conecta todo hasta atrás, porque te digo, todo siempre ha tenido como el argumento de cantar, aparentemente. O sea, no Decías que así podía quedarme. empezaste el teatro también, ¿no? El teatro era un Claro, buen pretexto para cantar y para claro, actuar. claro. A ver, por eso tengo un estudio. O sea, hago locución, pero cada vez que puedo canto. Y cuando voy, o sea, ¿qué pasa? Que no hay, o sea, no hay una industria muy, muy,
prolífica en el rollo de cantar en general. Entonces he encontrado como maneras de acomodarme para estar listo cuando sucede, pero tener manera de sostenerme cuando no. Pero no he dejado de cantar nunca, aparentemente. Entonces, pues este caso no fue diferente, ¿no? Entonces querían que ir a conferencias y empezar conferencias, empecé a estructurar las historias, como hacer este rollo del storytelling, contar las anécdotas, estructurarlas, y pues primero quería cantar 10 canciones en la conferencia, y luego ya decía, pues yo veía que la gente desesperaba, entonces le bajaba 7 a 5, total, no sé, acabé como en 3 canciones, o sea, y ya mis últimas conferencias, que ya no tienen que ver con esto, claro que canto. Y claro que, o sea, los dos libros tienen canciones y cada vez que, o sea, que presento, canto. Entonces, todo ha sido como justificarme. Y me lo dice mi esposa, me dice, güey, tú lo que quieres es cantar, güey. Pero pues la carrera de cantante como tal nunca, o al menos al día de hoy, no he encontrado una manera para que sea sostenible. Entonces, por eso me he inventado una y mil maneras de generarme esa sostenibilidad. Pero me siento orgulloso al respecto. O sea, al final me parece bien divertido todo lo que he hecho y el voltearme a decir, miren lo que andas, güey, todo con tal de cantar. Está interesante porque me he construido mi profesión y tú lo has visto a lo largo del tiempo que nos hemos ido topando y ahora en qué andas, pues hoy estoy haciendo esto y es así como, pues no era lo que estabas la vez pasada, pero pues parece como que, o sea, Pero sigue siendo, cantas, ¿verdad? pero Seguramente cantas. Ah, bueno, entonces estás, absolutamente. vas bien. No, no hay recetas mágicas, ¿no? O Sí, sea, aquí no es esto está bien, esto está mal, la gente debería, jamás, o sea, no es la idea, porque los seres humanos somos tan diversos. O sea, por eso tenemos nuestra propia dotación de talentos, cada quien viene preparado para darle al mundo algunas cosas y viene también preparado para, o, bueno, o no sé, si creemos en el libre albedrío o demás, venimos predestinados o venimos condicionados o lo que sea, para vivir nuestros propios procesos. Pero a través de entender, o sea, nadie puede evolucionar sin los demás, ¿no? Pero tiene que evolucionar por sí mismo. Y entonces historias como la tuya son muy empoderadoras, son muy enriquecedoras y además de la manera que tú lo cuentas, que te lo he dicho, eres un storyteller natural y nos falta una faceta muy importante de tu vida que es la locución, que es una de las cosas que más te define, mi querido Yogi. sí, pues pasó justamente intentando cantar. Empecé dentro de todo este rollo de decir, bueno, ya no tengo, ya no, o sea, ya amor de padre ya no da dinero, ya no tenemos dinero, yo tengo que encontrar maneras de sostenerme, ya no tengo, y ya tampoco tengo el empleo, ¿ah? Entonces ahora sí era, pues, ¿qué hago? ¿Qué quiero hacer? Pues quiero cantar. Y empecé a ir a los estudios de grabación porque dije, ¿en dónde sí te pagan por cantar? Y empecé, bueno, tocaba en los bares, que eso sí, eso, pues así era, güey. Tocaba en restaurantes y bares, y, o sea, una noche en cada uno, y así me la fui llevando, y eso, pues, digo, lo disfrutaba mucho, y pues me generaba cierta sostenibilidad, pero no era como una carrera. O sea, yo lo que quería era, no sé, tener, o sea, andar por la República o por el país o por el continente cantando mis canciones. Y no, pues esto era un poco de entretenimiento con covers y así, que no estaba mal, pero no era mi sueño. Y luego dije, bueno, ¿cómo más puedo cantar y generarme ingresos? Y caí en el rollo de cantar jingles promocionales para radio, ¿no? O tele. O sea, dije, hay gente que se dedica a cantar remates de campañas para productos y que le pagan por ello. Entonces empecé a ir a los estudios aquí en Monterrey a tratar de empezar así. Y así fue. O sea, un día alguien me dio una oportunidad y canté uno, y otro día canté otro, pero pues no era sostenible, ¿verdad? Porque además te pagaran o sea, poco y tener uno cada mes, pues obviamente no jalaba y además se tardan un chorro en pagarte, ¿no? Y de ahí un día sucedió, que es la historia de Wendy's. Eso, fui a cantar el remate musical y luego llegó el locutor a hacer la parte como de la institucional, le decimos, o sea, la parte informativa, narrada dentro del spot publicitario. Y lo terminó y lo hizo bien. Yo lo escuché. Y cuando lo escuché dije, ay, güey, a lo mejor eso es lo que yo podría hacer, ¿no? Entonces ya se fue el locutor y el que estaba en el estudio, el productor era amigo mío, le dije, oye, güey, ¿me dejas intentarlo a ver cómo suena? Nada más, déjame, a ver qué rollo, ¿no? Dice, sí, pásale, pásale. Ya, o sea, ya habíamos terminado, todavía no llegaba el siguiente cliente, entonces, total, dice, me aventé de que, sí, carne fresca, nunca antes congelada. Y me aventé el rollito y nos atacamos de risa los dos y ahí quedó. Al día siguiente me habló, ¿qué onda? Yo, ¿qué pasó, güey? Oye, me dice, nada más te voy a poder pagar la mitad.
Dije, a ver, espérame, güey. O sea, yo canté completo. Digo, pues tú dime, estoy empezando, pero pues creo que lo hice bien. O sea, lo que me dijiste que cantara, canté. O sea, ¿por qué no me vas a pagar completo? Dice, no, no, espérate. No, no, no. Me dice, de lo cantado se te paga completo. Me dice, de la parte narrada, nada más te voy a poder pagar la mitad. Y yo, no, pero no te lo, o sea, yo estaba jugando, güey, nada más, o sea, quería probar, me dijo, no. Me dice, pues la verdad es que le mandé las dos versiones al cliente y le gustó la tuya, güey. Entonces, como ya ahí se venía el otro locutor, le tengo que pagar la mitad a él. Entonces, pues nada más te voy a pagar la mitad y yo, güey, págale completo a él. Con esta noticia que me diste, ya estoy del otro lado. Entonces ahí empecé a ver que había una oportunidad de hacerlo. Y empecé a empatar, dije, pues, ¿por qué lo pude hacer? Y me acordé, pues, todo el rollo empírico que tenía en la parte actoral, ¿no? Al final había tenido que educarme a poder interpretar personajes y poder intencionar la voz de diferentes maneras y de muchas formas también me ha educado mi voz para la parte del canto. Entonces dije, uy, pues esto podría ser, no sé cuánto estoy actuando, pero pues atrás de un micrófono, ¿no? Entonces empecé como a tocar puertas y dije, bueno, ¿cómo jala esto? No, no, pues hay castings, tienes que tocar la puerta. Y otra vez, pues así empecé y me hice un demo, me acuerdo, y me fui a los estudios a repartirlo y decían, pues ven, y vamos a hacer un casting y pues no quedaba ni uno. Y pues este proceso por el que pasamos todos en todas, o sea, en cualquier profesión, ¿no? Yo lo sentí eterno, porque pues además no tenía lana, ¿no? Entonces era así como, Más espero que esto largo. suceda pronto, ¿no? Eh, ¿Y de ahí cuántos años pero son ya, Yogi, en la carrera de locución? Ya tienes una trayectoria ahí. sí, yo creo que de los inicios deben haber pasado ya unos 15 años. 15 años, donde uno de tus clientes icónicos, se puede decir claramente, es cuál, de esos que les tienes un chorro de cariño, Con HB acabo de cumplir 10 ya nada años. más, 10 años. Y has doblado también, si no mal recuerdo, Sí, doblajes. programas, series y demás. Siempre es tentador tener a alguien que tiene ese talento, tanto cantar y demás, pero ¿qué diálogos, qué voces son así de tus más distintivas? Que seguro en algún lugar te han de decir, Yogi, Yogi, dinos la frase como la Haz dice. lo tuyo, Bart. Así. Haz Pues lo tuyo. la más típica, pues yo creo que lo más icónico, y tengo que ser enfático con eso, esto de HB fue, y se los he dicho a ellos con mucha gratitud. Creo que la carrera. Paréntesis, para la gente que no es de México, Perdón. HEB es HEB, es Ajá. una cadena de tiendas Supermercados. de supermercados, así es, muy fuerte en el sur de los Estados Unidos, Texas y toda esa parte, y es también muy fuerte en la parte norte de México, en Monterrey particularmente es muy fuerte, es una tienda que tiene una presencia, un posicionamiento muy bueno. Y Yogi es la identidad, ¿cómo se le llama? ¿Cómo podríamos llamarle tu Pues sí, la participación con ellos? identidad auditiva quizás, o la voz, en En los general. Sí, pues comerciales que han ido escuchan de creciendo ya. HB, es este señor. Sí, pero creo que gracias a ellos tengo una carrera, yo creo. Hay que decirlo con todas sus letras. Por eso me siento muy agradecido, porque fue la primera marca, vamos a decir, grande, importante, que confió en mí. Y de esa confianza se estructuró una posibilidad de sostenimiento que no puedo yo pasar por alto de ninguna manera. Claro, yo he hecho lo mejor que puedo a lo largo de los años, pero ellos confiaron en mí siendo nadie, ¿no? O sea, no teniendo una trayectoria como todo. Aquí, así como yo te digo que tengo 15 años, hay gente que tiene 20 y 30, ¿no? Entonces, cuando vas a un casting, pues estás enfrentando a gente que tiene. Pero no nos has dicho a cómo está el tomate bola. Lo que sí te puedo decir, el tomate no estoy muy seguro, pero. Y el aguacatito en Maya Season Select a 34.90 el kilo. Buenísimo. Y fíjate que cuando tuve la oportunidad de colaborar contigo, que hicimos un par de eventos ahí muy padres para empresas, me recuerdo muy bien que traías tu cabina portátil. Sí, es cierto. ¿No? Porque hacías tus spots y creo que tienes que hacer entregas cuando estás en esos proyectos. Me recuerdo que me platican, no, es que tengo que hacer ciertas entregas. Y entonces Yogi, en su maleta, me acuerdo que nos hospedamos en un hotel muy bonito aquí a las afueras de Monterrey, era un team building de 2 días, y traía su cabinita
que la arma, o sea, la saca de su maleta y entonces arma una cabinita de audio donde mete la cabeza, trae su diadema, trae sus micrófonos y todo y le aísla el ruido, entonces como si fuera un mini estudio de audio. Y me acuerdo que estuviste grabando no sé qué eran, si eran unos spots o estabas doblando Sí, algo. pues parte de la chamba es eso. Yo siempre traigo un equipo portátil en el carro, o sea, en el auto es permanente. Y cuando, pues no puedo viajar sin equipo, o sea, porque nunca sabes, o sea, sí tengo que estar, diría que probablemente no de lunes a domingo, o sea, no siempre, o sea, sí, es raro que graben domingos, por ejemplo, pero sí, o sea, sobre todo en campañas políticas, ahorita que acabamos de tener, sí, o sea, hay bomberazos que hay que hacer y que hay que estar disponibles para poder, o sea, seguir siendo útil, que lo que hacemos jale. Pero sí, viajar, o sea, no puedo estar una semana sin grabar, por ejemplo. O sea, Oye, y porque en el doblaje que hiciste algo recientemente, bueno, recuerdo alguna vez me platicaste algo en Netflix, alguna serie. hemos estado haciendo, fíjate que lo más que hago de doblaje ha tenido que ver con material infantil, fíjate. Ok. Mucho para Baby First TV. Estuvimos, o sea, pues bastantito. Ahorita, eh, ¿qué te digo? La verdad, el doblaje, ya, lo que pasa es que la gente lo ve como muy sexy en general. Para empezar, la industria del doblaje está más estructurada de manera formal con las grandes compañías cinematográficas, que es lo más sexy, hay que decirlo, en la Ciudad de México. Entonces, aquí en Monterrey, aunque en algún momento de la historia, hace quizás unos 20 años, había mucha producción aquí de doblaje para Disney, por ejemplo, eso ya no existe aquí. O sea, aquí ya el doblaje son proyectos muy específicos y hay mucho de doblaje de videos de capacitación, por ejemplo, que no es tan sexy, pero es funcional y es lo que nos mantiene, que nosotros usamos mucho eso. Eh, en general, la industria del doblaje no es tan bien pagada, pero pues te da como ciertos elementos para jalar. Yo lo que creo que lo que más he hecho y más disfruto pues es los materiales para niños. A mí me gusta mucho hacer voces para caricaturas educativas sobre todo y cantar, o sea, incluso producir, adaptar canciones para este tipo de canales de educación infantil. Se me hacen retos bien bonitos, bien divertidos y está bien padre tengo niños chiquitos, entonces pues, están viendo YouTube y de pronto aparecen ahí o sea, cosas que he hecho yo, ¿no? Entonces se pueden acatar cosas que oyen en YouTube y que pues, es mi voz y está como chistoso y suena padre, ¿no? Creo que en general hay bueno, parte que un rollo así también interesantillo y divertido que me tocó y que también me ayudó como parte de posicionarme fue que me dieron la oportunidad de ser el el personaje para Latinoamérica de Terry Crews para Old Spice. Le estaba Sí, confundiendo, era el rollo ese. del bloqueo, bloqueo, bloqueo. Es esa onda que No era tuvo Netflix, ahorita. era Old Spice. Sí, Old Spice para Latinoamérica. Esa voz también, pues otra vez era sexy, ¿no? O sea, como que, es la voz de Terry Crews, es la voz de Spice, hazle como, así, mis alumnos era muy típico que, hazle, prof, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Entonces, pues te digo, la realidad es que es súper divertido lo que hago. A mí me encanta. Hoy te digo, hoy en la mañana, por ejemplo, estuvimos trabajando en un set de grabaciones que se hacen para los tours, en una empresa que hace tours en autobús en las ciudades de Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, en particular hoy estuvimos trabajando para la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, y está súper divertido porque eres un personaje y estás hablando de todo el rollo histórico, además aprendes un montón. A la derecha tienes el edificio tal, y como puedes ver, tiene unos búhos arriba que representan la sabiduría que en 1930 la gente consideraba, o todo el contexto histórico del gran incendio que ha El gran ocurrido. incendio. Güey, es divertidísimo. La verdad, se me hace bien padre ese jale, güey. Entonces, creo que me siento bien afortunado porque entre tantos tumbos e intenciones, caí en una oportunidad de hacer cosas que me encantan y que ha resultado, he podido estructurarla para que me genere sostenibilidad para mantenerme y mantener a mi familia. Y de a poquito ir creciendo, pero lo que sí te puedo decir es que todos los días hago algo que me divierte. Y creo que ese ha sido un argumento para mí bien fundamental, porque sí tengo la experiencia de haber estado
en circunstancias donde no me divertía, ¿no? O sea, sí digo, a ver, regresa ahorita a un trabajo, no, pues no, güey, una empresa, un rollo corporativo, no, sin menospreciarlo ni minimizarlo de ninguna manera. Mi personalidad me demanda que yo esté haciendo este tipo de cosas. O sea, yo necesito estar divertido. El proceso creativo. Sí, yo tengo que estar haciendo estas cosas y está divertido. Y si me dicen, a ver, ahora es la voz de Frank Sinatra, y tienes que cantar como Frank Sinatra. Entonces, todas esas cosas, habrá quien diga, ay, qué flojera. Y para mí es, güey, está con madre. Imagínate, o sea, de verdad, el otro día estamos en un casting para hacer, para doblar a Chester Cheetah. De los chetos. Los chetos decimos en México, los chetos. Cheetos. Y estaba el güey rapeando, güey, todos estaríamos, ¿okay? Y en inglés además, entonces tenía que montarme como a decir las cosas que decía el Chester Cheetah, el personaje. Güey, ¿cómo no? O sea, es súper divertido, ¿cómo no me voy a mega divertir? ¿No? Entonces, pero ya tocaste la palabra mágica, rap. Ahora sí. Venga, Joey, ahora sí, porque ese yo creo que puede ser un hit. Es motivacional ese. ¿Cómo iba esa rola? A ver, platica. Ahora sí. Dime quién eres y que estás dispuesto a hacer por lo que quieres. ¿Qué hizo? Nadie te dijo que esto iba a ser fácil, que tu mundito rosa era así de frágil que salir a la calle requiere de tamaños y que tu lugar en la lista se gana con los años. Wow. Búsquenlo en YouTube, está en YouTube. Yo lo vi un día, lo publicaste, no sé hace cuánto tiempo, y me capturó, me encantó. Y es motivacional. Es más, te quiero pedir permiso para una de esas usarlo en algún team building para motivar uno que otro equipo que andan ahí flojeando. No, claro. Esa fue una travesura, ¿de acuerdo? O sea, de hecho, el video que está ahí está grabado con mi celular. Sí. Sí, la historia está divertida porque empecé hace como 4 años buscando este rollo de cómo comunicar mejor las ideas. De pronto empecé a ver que estaba tomando como mucho un furor diferente al que yo conocía el rap en general, como un instrumento de compartir ideas. Porque yo lo tenía muy desestimado en general. A mí me parecía que quien rapeaba era criminal, güey. Era delincuente y me parecía que los contenidos no merecían como la oportunidad de ser escuchados en muchos sentidos, ¿no? Como que quienes los escuchaban no eran músicos ni quienes los hacían, ¿no? Y estaba muy equivocado. Como muchas cosas que he pensado a lo largo de los años. Sí, este rap, búsquenlo, ahora sí. Se llama Ahora sí. Ahora sí, rap, Yogi Garza. Es mi primer rap. Creo que ese es el primer rap que escribí. A partir de ahí he hecho un montón de ejercicios con esta dinámica, pero ese fue el primero. Y dije, a ver, me topé con el musical de Broadway que se llama Hamilton, que es muy exitoso. Y me topé con que toda la historia es una historia, pues en general, es un rollo histórico de cierto momento de los Estados Unidos, y todo es en rap, o sea, todo se narra en rap. Y yo decía, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo tienes a personajes con sus vestuarios, esta onda George Washington y así, y están rapeando, güey? ¿Cómo? O sea, decía, Lin-Manuel Miranda se llama este cuate, que hay que seguirlo. Todos tenemos que ser fans de Lin-Manuel Miranda, es un genio. Pues ya queda ahí la referencia, lo vamos a poner. Sí, Lin-Manuel Miranda, wow. Bueno, a partir de ahí dije, bueno, yo también voy a hacer mi ejercicio. Entonces, a ver, ¿qué hace la gente que rapea? Se queja. Yo decía, pues se queja. Entonces agarré un beat que bajé de un amigo mío y me puse a escribir ese mismo día así de que me voy a quejar de algo, me voy a quejar de los que se quejan. Y empecé como a escribir ese rollo y le estaba diciendo a mi esposa y me decía Lili, tú no, espérate, tú no eres eso, has construido una marca como motivador, con otro tipo de mensajes, no caigas ahí. Yo, no, espérate, nada más estoy haciendo el ejercicio. Me dice, pues no estoy de acuerdo en que rapees. Yo, está bueno, no pasa nada, no me voy a dedicar a esto. Oye, pues lo acabé y dije, me voy a grabar para que no se me olvide cómo va la rola, ¿no? Entonces me puse la camarita del cel y puse el beat y empecé a cantar y estaba atacado de risa. Y de repente lo acabé y dije, aquí está, ¿por qué no compartirlo? Y dije, hice la travesura y lo subí. Y después de haber estado haciendo un montón de videos motivacionales que tenían cierta dimensión y cierta capacidad de moverse, resultó que ese video del rapcito que hice, yo creo que ha sido el que más popular, lo más popular que he hecho en redes sociales. Estuvo bien interesante, pero me dio una idea de cómo hay un lenguaje ahí bien interesante donde la gente está dispuesta a escuchar, ¿no? Entonces, totalmente. Y mira, con la magia de la tecnología, mi Yogi,
Aquí te lo voy a, Ándale. te lo voy a presentar y se va a oír en el audio. Mira, vamos a ver un pedacito. Ajá, ajá. Nadie te dijo que esto iba a ser fácil, que tu mundito rosa era así de frágil, que salir a la calle requiere de tamaños y que tu lugar en la lista se gana con los años. Arrímate una silla y para las orejas y de una buena vez guárdate todas esas quejas. Aquí todo te lo ganas y nadie te debe nada. No hay lujos o favores ni comida preparada. Vas caminando con las manos en las bolsas, pateando latas pensando en esas cosas que la vida no te da todo lo que mereces, en vez de definir qué es lo que tú le ofreces. Bájale a tu bluff y a todos esos rollos, no vengas a tirarnos todos tus embrollos. Levanta la cabeza y deja tus enojos, aquí hablamos al tiro y nos vemos a los ojos. Ahora sí, dime quién eres y qué estás dispuesto a hacer por lo que quieres. ¿Qué tal? Hablando de divertirse, güey. Hablando de divertirse, mi Yogi, de eso eres un ejemplo maravilloso. Y mi Yogi, para ir como aterrizando este avión, pues no dejaste títere con cabeza. ¿Y qué pasó con tu vena de escritor? Hay algo por ahí interesante que también salió de esa mente y ese corazón. Está bien padre. En este intento por tratar de consolidarme, porque digo, pasaron muchas cosas, eventualmente dije, bueno, lo que tengo que hacer es ser conferencista, ¿no? Para poder cantar. Te dije un poco, a partir de las necesidades o de cómo iba viendo el mercado con el rollo de Amor de Padre, yo dije, bueno, el problema de Amor de Padre para dar conferencias era que estaba la industria como muy, o sea, la gente que pagaba por una conferencia no era la gente que necesitaba como cosas que le hablan de la familia, porque en general, para bien o para mal, quienes te piden una conferencia para la familia son, pues, las instituciones, vamos a decir académicas, pero en un rollo muy altruista, que te lo piden, o las instituciones, asociaciones civiles que no tienen presupuestos para eso, o ciertas instituciones religiosas incluso, en donde pues tampoco, no puedes, o sea, no hay como una manera de sostenerte. Puedes dar ciertas conferencias, pero pues, tendría que ser posible cobrar por ellas para que pudieras seguirlo haciendo. Entonces dije, bueno, si Amor de Padre como material no jalaba para ahí, empecé a hacer como materiales diferentes para hablar de cosas que las empresas, que sí pagaban por las conferencias, o las instituciones educativas de cierto nivel, también pagaran. Y dije, ¿de qué están hablando? O sea, ¿de qué quieren que hables? ¿Y a quién están contratando para hablarles de ello, ¿no? Entonces empecé yo a estructurar como contenidos diferentes, ya brincando y dejando a un lado al bebé de Amor de Padre, como a tratar de ver qué contenidos pudieran ser relevantes y de qué cosas podía hablar también, ¿no? Pues, una cosa es que quieras hablar de algo y otra cosa es que sepas de lo que vas a poder hablar. Entonces creo que ahí empezó una racha de autoeducación bien interesante que no ha terminado. No me había yo preocupado tanto por documentarme o por estar aprendiendo, y de pronto me convertí en un lector muy asiduo que no era. Y empecé a encontrar información maravillosa que me empezó a volar la cabeza, y empecé a tratar de estructurarla y empecé a descubrir una nueva pasión que tenía, que era ese rollo de inspirarme, ¿no? O sea, me emocionaba un montón estar aprendiendo cosas nuevas y cosas que me hacían sentido, y decía, ¿por qué no había estado leyendo esas cosas antes? Están padrísimas, ¿no? Entonces, y de pronto eso que tenía, decía, ay, ahora tengo la necesidad de compartirlo, ¿no? Entonces, se empezó a generar un círculo de virtud bien interesante como en mi dinámica personal, que tenía que ver con encontrar manera de estarme inspirando a través de libros, de discos, de lo que fuera, de ideas que no tenía antes y que ahora podía tener. Y después encontrar las maneras de compartirlas, ¿no? Que será el inspirar a mi vez, ¿no? Y cerrar como ese círculo, o hacerlo continuo. Y como que en esa vocación empecé a tratar de estructurar las ideas para decir, bueno, si quiero compartirlas tienen que tener tienen que tener forma. Y cuando empecé a tratar de ofrecer mis conferencias a las empresas, me decían, pues, ¿y tú cuál es tu experiencia? ¿No? Como siempre. ¿Con qué clientes has trabajado antes? Y platícanos por qué, o sea, ¿por qué te contrataríamos a ti si no eres tan famoso, no? Chinitas, pues no era famoso. Y sí, es cierto, no tenía tantos antecedentes. Y yo creo que en una de las empresas me dijeron, ¿y tienes alguna publicación? ¿Tienes algún libro que nos puedas compartir de lo que tú haces? Y yo, pues no, pero pues lo hago, ¿no? Entonces... Espérenme tantito. Sí, ahorita vengo. Entonces dije, güey, no, o sea, puedo hacer
hagamos un ebook, güey. O sea, junta la información que ya más o menos tienes estructurada, ponle en un panfletito y di que ya tienes un libro, ¿no? Se trataba de decir que tengo un libro. De verdad, la pretensión no fue más que eso en el inicio. Era como, güey, si tú quieres, o sea, si tú necesitas validarme a través de una publicación porque te parece que por eso sí puedo dar una conferencia, hagámoslo pues. Y, o sea, que sea un material publicitario, ¿no? Y así empezó el primer libro. Fui a una conferencia de una chava que estaba como platicando cómo hacer tu primer libro, ¿no? Entonces ahí fui y me arrimé yo, ¿qué onda? La contraté y me ayudó a estructurar ciertas ideas, pero de verdad yo no tenía mayor pretensión, o sea, lo estaba minimizando un montón, o sea, no, decía, pues no estoy descubriendo el hilo negro. Incluso, honestamente, el título del libro para mí era un poco juego, güey. O sea, yo decía, o sea, yo le hubiera puesto algo muchísimo más pretencioso a mi libro y dije, no, a ver, ¿cómo se llaman los libros que sí venden? No, pues los 7 hábitos de Stephen Covey, ¿no? Y los 7, bueno, el mío se va a llamar Los 5 trucos para una vida extraordinaria. Y dije, suena lo suficientemente cursi para que alguien voltee y lo compre, güey. Pero de verdad, o sea, lo hacía como un poco jugando, güey. No pensé que a 2 años de distancia y muchos intentos y inquietudes y reflexiones al respecto, y, o sea, una cosa me fue llevando a la otra, de pronto no podía hacer las cosas a medias, entonces me puse a investigar de cada tema que estaba metiendo ahí, y de pronto dije, quiero canciones para poder juntar con esto y que eventualmente dar una conferencia con canciones que sean mías. Ya no queremos escuchar Color Esperanza en las conferencias, voy a poner mi propia música motivacional. Y el proyecto fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que de pronto ya siento que se me mega salió de las manos. O sea, fue en muchos sentidos como que siempre le fui subiendo un poquito más y un poquito más, al grado que hoy, o sea, el libro se publicó en 2019, creo que en marzo, y me siento súper orgulloso del contenido. O sea, al día de hoy me lo pongo, o sea, para ayudarme, recordarme las cosas en las que se supone que creo, ¿no? Y me sigue gustando mucho los contenidos, sigo creyendo lo que dice ahí. Entonces dije, sin querer, qué bueno que decidí hacerlo del modo correcto, ¿no? Entonces, ese primer libro, Los 5 trucos para una vida extraordinaria, pues fue como el tema conferencia, ¿no? Y esa fue, o sea, a partir de ahí empezaron a salir como posibilidades de dar conferencias, ya tenía como mi título, o sea, mis conceptos, que no hay conceptos nuevos, ¿verdad? Sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol, pero era mi manera de conjuntarlos y estructurarlos para compartirlos de una manera única, que ese era como el objetivo, y utilizar la música como medio. Sin hacer el spoiler, pero ¿qué puede encontrar el lector en Los 5 trucos para una vida extraordinaria? Los 5 trucos son las 5, yo creo que son las 5 bases en las que yo trato de conducir mi vida. Si a alguien le sirve, qué padre, si no, ni modo. Pero a mí me funcionan y esto es lo que así educo a mis hijos, en 5 cosas que me parecen conceptos fundamentales. El primero es aprender, mantenerme aprendiendo todo el tiempo, que es lo que te digo, esto de inspirarme ya se convirtió en una necesidad imperiosa. El segundo es hacer, que tiene que ver con llevar a cabo y el atreverse, que son cosas que a mí me costaba un montón de trabajo, esos atrevimientos. Y entendí que justamente con el libro, yo a la gente le platicaba, estoy haciendo un libro, y me veían 3 meses después y me decían, ¿y tu libro? Y yo decía, lo sigo haciendo, y nunca estaba listo. Entonces, el fundamento es, no me platiques tus ideas, compárteme tus hechos. El tercero es compartir, que ese es un elemento bien fundamental, y ahorita lo dijiste, de generosidad. Ahorita hace rato comentabas que de muchas maneras somos el fruto de las oportunidades y de la generosidad de alguien más en muchas de las cuestiones. Se llama generosidad, pero tiene su fundamento en el amor, ¿no? En esa capacidad que tenemos de compartir, y que cuando entendemos que tenemos cosas que compartir, deja de ser una opción para convertirse en una obligación, porque de otro modo sería un fundamento de egoísmo. El cuarto es el universal, que me encanta, ya sabes, el hoy agradezco, es la gratitud, y es el entender, hacer como la valoración, el cambiar como el chip en general, de mantenernos muy presentes en las cosas con las que contamos, y entenderlas como bendiciones, y verlas, valorarlas y generar una gratitud de lo importante que son nuestras vidas. Y por último, es el argumento, se llama propositar, que sí existe el verbo y que tiene que ver con entendernos como medios, entender que la vida tiene un fin y que nuestro fin no es en nosotros mismos, sino ser útiles a nuestra comunidad a través de nuestras posibilidades, entendernos como instrumentos. Entonces,
pues lo que empezó siendo como un poco un chiste, o una intención de justificar algo, terminó siendo algo en lo que creo mucho y que me parece muy bonito. Lo padre es que incluso está el audio, o sea, lo grabé y está el audiolibro disponible de manera gratuita para quien lo quiera escuchar en mi canal de YouTube, junto con las canciones. Creo que el contenido está bien, bien bonito. Creo que es una experiencia padre. Creo que todo el audiolibro con todo y canciones dura cerca de 2 horas. Entonces es una experiencia divertida y pues aproveché que tenía lo estaba revisando el libro, de verdad lo estaba revisando en voz alta y dije, y volteé y tenía el micrófono al lado y dije, pues ¿por qué no lo grabas, güey? Entonces así por eso terminó siendo también audiolibro. Mira, Entonces pues yo ya lo tengo aquí en mi lista es la para historia de los escucharlo. 5 trucos. Maravilloso. Y esto, si te fijas, nos ha venido dando este gran paseo por tu viaje del héroe, ¿no? Donde de alguna manera estamos llegando al momento presente y compártenos dónde está Yogi, qué está haciendo, a dónde va, cuáles son estos proyectos presentes y futuros. Yo quiero seguir haciendo, el año pasado publicamos un segundo libro que se llama Instantáneos sin Azúcar, que acabó siendo un proyecto terapéutico, creo. Creo que la vida me estaba pasando muy rápido enfrente y no me estaba dando mucha cuenta de lo que estaba sucediendo y me empezó a dar mucho miedo con el fundamento del memento mori, del estoicismo, de entender que no estamos, en cualquier momento nos vamos, como que dije, oye, pues no importa qué tanto estés chambeando, si al final de cuentas no te estás dando cuenta de tu vida. Entonces un poco en el proceso con mi psiquiatra empezamos juntos a decir, bueno, pues ¿qué hago, güey? ¿Qué hago para darme más cuenta? Entonces quise empezar a escribir un poco de las cosas o sea, a poner más atención a mi vida y mi tarea era escribir esas cosas en las que estaba poniendo atención. Y así empecé una serie de relatos en los que empecé a trabajar, que son estos Instantáneos sin Azúcar, que también los pueden encontrar en mi YouTube, en mi canal. Y se convirtió en un libro y he seguido escribiendo. Y creo que ese proyecto artísticamente estoy pensando llevarlo a un escenario. O sea, quiero hacer que sea como, que termine más allá de ser un conjunto de relatos. Me gustaría hacer como un espectáculo con eso, que nos diera como, que tuviera muchas posibilidades de compartir. Las ideas que están ahí están bien bonitas. Me encanta escucharlos y son relatos así breves de 2-3 minutos máximo, en donde tienes así, ya sabes, totalmente anecdótico de circunstancias muy peculiares. Creo que he entendido que la parte creativa no se trata, o sea, como no hay nada que puedas tú inventar que no esté inventado. Creo que el área de oportunidad está en que precisamente lo que me estaba pasando a mí, pues, la vida te pasa enfrente y no la ves. Entonces creo que este rollo de creatividad lo he entendido como encontrar las cosas en la vida de todos que no notamos, tomarlas, hacerlas presente y compartirlos. Entonces, ese es el tipo de cosas en las que me estoy clavando, tratando de compartir esos contenidos. Seguimos haciendo algo de música en el rollo del rap. Traigo un proyectillo ahí como tipo podcast que resume libros en un rap, 2 minutos como para que te lleves ideas específicas. Y bueno, pues en general creo que artísticamente estoy ahí, doy clases, creo que debo decir como privilegio de ser parte del equipo del Tecnológico de Monterrey al día de hoy, con la responsabilidad de la dirección vocal de los espectáculos musicales de las preparatorias acá en campus en Monterrey. Y nada, o sea, esa parte docente es algo que no había visto y no sabía que extrañaba tanto y soy el más feliz de estar compartiendo posibilidades formativas, o sea, de ser útil para los chavos y encontrar esas formas está increíble. Entonces, mi expectativa yo creo que va a ser, o sea, ahora sí encontrar como más caminos en la parte formativa, creo que debe ser una de mis misiones, probablemente uno de mis propósitos. Si estoy tan ansioso por estar como agarrando ideas, pues tendría que encontrar maneras y mercados para compartirlo. Y creo que el rollo del chavo, en general, creo que conecto padre con ellos y me entusiasma mucho y me hace muy feliz el poder coincidir con ellos y ayudarlos como a encontrar sus respuestas, ¿no? Ayudarles a hacerse las preguntas correctas para encontrar sus respuestas y educarles su criterio y sus estructuras de valores. Ese ha sido como una gran revelación sobre todo los últimos 2 años, en donde he tenido oportunidad de participar en esta parte docente. Entonces, pues estoy bien activo, o sea, estoy haciendo muchas cosas, seguimos con la parte de la locución, espero seguir escribiendo y pues
Lo que sí es que no nos quedaremos quietos de ninguna manguera. Llevo todo el episodio viendo detrás de ti enemil.com. Enemil es nuestra productora, es la que hace posible todo esto que hacemos. Tenemos, pues es producción de audio y video. En general nos dedicamos como a consolidar las ideas precisamente de la gente en materiales audiovisuales, e incluso la parte streaming. En general hacemos, creo que todo es la parte de creatividad, tanto en la parte editorial como en la parte auditiva y visual. En general hacemos video, hacemos audio, diseño de sonido, y creamos posibilidades. Entonces, si a alguien también le podemos apoyar con sus locuras, es nuestro pan de cada día y nos encanta hacerlo. Mi querido Yogi, bueno, con este tremendo viaje y con todo lo que tú has vivido, has causado, has recibido, y con tantos trucos que tienes en el bolsillo, ¿cómo dirías, cómo le explicarías tal vez a tus hijos pequeños, tal vez de una manera sencilla, cómo explicarías que funciona el universo? Para ti, ¿cómo funciona el universo? Siempre me he debatido. Hace ratito decías tú como el par de alternativas entre si pensar que estamos predestinados a algo o simplemente tenemos ese libre albedrío de irlo consiguiendo poco a poco. Yo tengo como fundamento en la fe católica y creo en esa presencia divina y creo que me recargo permanentemente en ella. Sí creo que de muchas formas tenemos muchas capacidades de hacer cosas, pero creo que quiero entender que en ese argumento que tenemos de propósito hay algo muy específico que tenemos que hacer. Entonces creo que nuestro libre albedrío es como para abrir esas puertas y esas posibilidades para hacer algo que definitivamente tenemos que hacer. Entonces, no sé si es por ahí o no la onda. Creo que el universo de muchas formas nos mantiene conectados. Me he clavado mucho en la parte de la filosofía del estoicismo. Creo que me siento principiante al respecto, pero me gusta entender, algunos de los principios hablan, por ejemplo, de las interconexiones entre todos y cómo todos tenemos como una misión para hacer que esto funcione en general. Y hay uno, de hecho, te voy a enseñar mi moneda del día de hoy, que tengo, a ver si se ve. Dice Summum Bonum. Summum Bonum. Y es uno de los principios, cargo con una de estas monedas de diferentes principios del estoicismo cada día. Pero me gusta entender que el nivel de decisión que tenemos que tener permanentemente para buscar la virtud es encontrar el bien mayor y entender que más allá de lo que uno pretenda para sí mismo, siempre tendríamos que estar pretendiendo y buscando que nuestras decisiones y nuestras acciones buscaran esa alternativa del bien mayor. Y creo que esa perspectiva de muchas formas hace girar al mundo, ¿no? Y nos hace girar a nosotros y nos pone en una circunstancia menos arrogante y soberbia, ¿no? Y más útil en general para nuestro entorno. Entonces, no sé si eso responde o no, pero creo que así jala un poco. Totalmente. Y mucho de esa visión, de esa filosofía del estoicismo está en la esencia de Injodible, de lo que quiero comunicar con Injodible, porque lo que nos hace estoicos nos hace injodibles y porque en el fondo, lo que decías, todos somos uno, ¿verdad? Todo encuentro es un reencuentro porque todos somos uno mismo. Así es que la otra pregunta, mi querido Yogi, para ti, ¿qué es ser injodible? Me gusta mucho tu concepto desde que te escuché hace tiempo hacerlo. El injodible, así como lo estás planteando, es tener la capacidad de estructurarnos lo suficientemente bien para que las circunstancias no nos tumben y podamos cumplir con nuestro propósito. Tener ese rollo del amor fati, precisamente, entender y amar nuestra realidad y entendernos con las capacidades suficientes para salir adelante. Y saber y tener la sabiduría para asumir las circunstancias no favorables como parte del proceso. Creo que lo platicaba en estos días con alguien, hablando un poco de las inquietudes y las cosas que vivimos y cómo nos hacen tambalearnos. Y decía, oye, pues es que se nos olvida, o sea, nos plantearon o nos planteamos una vida en donde íbamos a transitar y veíamos el éxito como si fuera algo lineal, ¿no? Y no hay capacidad de crecimiento sin raspones en las rodillas. Y como que nadie nos platicaba eso, ¿no? Entonces estamos permanentemente frustrados porque nos tropezamos y deberíamos entender que es parte precisamente de la posibilidad. Entonces,
Injodible yo te diría que es eso, debería ser como el alter ego y esa posibilidad a la que debemos aspirar de estructurarnos lo suficientemente bien para cumplir con nuestra misión y nuestro propósito independientemente de las circunstancias que nos toque vivir. Maravilloso. Pues qué charla tan deliciosa, mi querido José Luis Yogi, mi querido Yogi Garza. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Pues lo más fácil a través de mis redes sociales. Ya les platiqué ahorita en mi canal de YouTube. Está bien divertido, hay muchos contenidos que hemos subido a lo largo de los años bien padre. Es tal cual Yogi Garza. Es Yogi con U, Y-O-G-U-I, porque hay quien lo escribe de repente sin la U. Tanto en las cuentas de Instagram como de Facebook, estamos compartiendo permanentemente ahí información y soy muy, muy agradecido de recibir mensajes a través de las redes y trato permanentemente de contestar, porque mantener esas interacciones, esas conversaciones son las que nos nutren un montón. Entonces, ahí estamos súper a la orden. Pues tomándote prestado tu hashtag icónico, hoy agradezco haber grabado este podcast con un gran amigo, con una persona que admiro, con un gran espíritu, que nos enseña muchísimo y que creo que nos invitas a algo que yo he empezado a promover, que digo, haz las paces con tu perfección, ¿verdad? Ya hablaste de algo que necesitamos empezar a reaprender, que es el camino al éxito no es lo opuesto al fracaso. De hecho, el fracaso está en el camino al éxito y saberlo manejar es la mejor manera en la que podemos hacernos estoicos, injodibles, como le queramos llamar. Así es que un enorme placer tenerte aquí, mi querido Yogi. De verdad que lo aprecio muchísimo. Compadre, la admiración y el cariño es recíproco, lo sabes muy bien y de verdad ha sido una muy deliciosa plática, así como dijiste, me encanta poder haber conectado de nuevo contigo y te mando todo el cariño. Igualmente. Y a ti, mi querido Injodible, me encuentras en redes sociales, en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible, en nuestro sitio web donde vas a encontrar todos los episodios, cápsulas, artículos de blog, reseñas y demás. Es injodible.mx y por supuesto en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify, Deezer y todas las más populares. Ahí puedes encontrar este maravilloso contenido. Así es que nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.